Un hombre llamado Abel estaba con magia arremolinándose en su mano. Mientras otros observaban, lanzó el hechizo hacia el enemigo. Así, el señor del crepúsculo que trajo la oscuridad a este mundo fue finalmente derrotado por el grupo del héroe Roy, o más bien, por el mismo Abel. Sin embargo, la gente aún temía al crepúsculo. Un día, Roy informó a Abel que sus ojos ámbar ya no tenían cabida en este mundo pacífico, así que le pidió a Abel que liderara al grupo, lo que dejó a Abel atónito, sin palabras. En este mundo, los ojos de una persona revelan la naturaleza de su magia. Aquellos con una aptitud para la magia de fuego nacen con ojos rubí. Los ojos zafiro indican una afinidad con el agua y los ojos esmeralda denotan el viento, pero aquellos con afinidad por todos los elementos obtienen un brillo dorado, como el ámbar, en sus ojos. Sin embargo, la mayoría de los demonios también tenían ojos ámbar, al igual que Abel. Debido a esto, los humanos con tales ojos fueron etiquetados como reencarnaciones de demonios, por lo que Abel se convirtió en blanco del miedo y el odio. Así, el don de los ojos ámbar era tanto una bendición como una maldición. Con eso, Roy creía que Abel sería visto como un símbolo de desgracia en tiempos de paz. Así que lo señaló hacia una isla aislada y se encargó de que Abel viviera en una villa que preparó allí. Al escuchar esto, Abel se dio cuenta de que querían confinarlo a él, su compañero de tanto tiempo. Además, entendió que querían que estuviera fuera de su vista, así que aceptó la decisión de Roy y declaró que se iría y nunca regresaría. Sin embargo, dejó claro que no aceptaría la oferta de aislamiento. Aún así, Abel no culpó del todo a ellos, ya que el verdadero problema era su trato a los hechiceros con ojos ámbar, y eso es lo que hace una sociedad inmadura. Después de dejar el grupo, buscó refugio en lo profundo de la montaña. En un antiguo laboratorio, perfeccionó un hechizo que nadie más en la sociedad moderna podía. Usando esta magia de reencarnación, vertió todo en un ataúd. Con él, imaginó un futuro 200 años adelante, un mundo donde la magia pudiera lograr lo imposible. En tal mundo, quizás la gente sería más abierta de corazón, especialmente hacia aquellos con ojos ámbar. 200 años después, Abel finalmente emergió del ataúd. Al despertar, rápidamente revisó su cuerpo. Después de eso, notó lo fácilmente que el ataúd se rompió después de tanto tiempo intacto. Así que si su hechizo de reencarnación funcionó, entonces esto era 2 siglos en el futuro. Con eso en mente, se examinó a sí mismo donde su alma ahora se alojaba en un recipiente parecido a su yo más joven. Aunque podría haber creado un cuerpo de mejor aspecto, permaneció apegado a su antigua apariencia. En esta era nadie quedaba que lo conociera, así que no importaba. De repente escuchó un ruido. Inmediatamente sintió la presencia de un demonio. Mirando hacia la puerta, se dio cuenta de que los pasos pertenecían a una mujer. Así que se preguntó si los demonios habían aprendido a disfrazarse de humanos. Además, deben ser hábiles ya que la cueva estaba rodeada de hechizos protectores. Por lo tanto, se preguntó si la barrera se había debilitado en los últimos 2 siglos. Aún así, no había probado los límites del cuerpo joven, así que tenía que ser cauteloso a diferencia de entonces. Mientras la puerta se abría, comenzó a planear un ataque preventivo. Luego, planeó atacar al intruso con su magia más fuerte para obtener una ventaja. Cuando la puerta se abrió por completo, comenzó a lanzar su hechizo. Sin embargo, de repente notó algo, así que rápidamente cerró su puño para cancelar la magia. La mujer entonces apareció, pero se quedó en shock mientras lo miraba fijamente. Al verla, comenzó a preguntarse quién era ella. Por lo tanto, notó sus ojos zafiro, que significan magia de agua, y se preguntó si era humana. De repente, su cesta cayó al suelo, y ella se derrumbó sobre sus rodillas. Además, lágrimas corrían por sus mejillas mientras decía su nombre. Después de eso, exclamó que había estado esperando este día durante mucho tiempo. Al escuchar esto, Abel se dio cuenta de que no era un demonio, pero no la reconoció. Así que comenzó a preguntarse si siempre había conocido a alguien como ella. Entonces, un recuerdo salió a la superficie. En ese entonces, Roy había cuestionado si había perdido la cabeza. Señaló que incluso si la niña era una niña, seguía siendo un demonio y un enemigo. A pesar de esto, Abel eligió salvar la vida de una niña demonio inmediatamente después de derrotar al Señor Supremo. Había declarado que una simple niña no representaba ninguna amenaza y que matarla no cambiaría nada. Pero Roy se había quedado atónito por su decisión. Recordando a la chica que una vez lloró tanto, vio que todavía lo hacía, pero nunca pensó que llegaría tan lejos después de 200 años. Al escuchar esto, la mujer claramente se sorprendió por sus palabras. Aún así, comentó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio. Al escuchar esto, ella comenzó a llorar de nuevo. Luego se identificó como Lilith y le dijo que finalmente lo había encontrado. Durante más de un siglo, ella lo había estado buscando, ya que estaba decidida a pagar la deuda de gratitud que le debía. Por fin, había descubierto el lugar donde pretendía reencarnarse. Al escuchar esto, Abel comentó que el tiempo debió haber debilitado la magia de la cueva. Dejando de lado el pensamiento, dirigió su mirada hacia ella. Señaló que sus ojos una vez compartieron el mismo tono ámbar que los suyos. Se sabía que el color de los ojos reflejaba el color del alma, así que se preguntó si de alguna manera había logrado cambiar los suyos. Pensando esto, admitió que nunca había podido hacer lo mismo en ese entonces. En respuesta, ella le dijo que sería más rápido mostrárselo. Luego se levantó las manos a la cara y se quitó lo que había estado usando. Para su sorpresa, abrió los ojos y reveló sus ojos de color ámbar.
Después de eso, le mostró lo que sostenía en sus manos y explicó que se llamaban lentes de contacto. Mientras lo inspeccionaba de cerca, se maravilló de cómo la lámina translúcida podía alterar el color de los ojos. Después de todo, este mundo tenía una larga y dolorosa historia de discriminación contra los ojos de color, así que todas esas guerras y vidas perdidas fueron simplemente por el color de los ojos de alguien. Así que el pensamiento de que algo tan simple podría haberlo evitado todo lo dejó sin palabras. Pero antes de que pudiera continuar, Lilith metió la mano en su cesta. Mientras envolvía una bufanda alrededor de su cuello, mencionó una casa cercana que había preparado, pero él estaba confundido por la bufanda. Así que ella explicó que la bufanda estaba diseñada para mantenerlo caliente ya que el clima afuera era frío. Una vez que salieron de la cueva, Abel se sorprendió por el entorno. Vio nieve interminable por toda la tierra y un pequeño pueblo en la base de la montaña. Mientras descendían, sintió cuánto Lilith había esperado su regreso, aunque ella nunca lo dijo. En poco tiempo llegaron a una espaciosa casa equipada con todas las comodidades necesarias. Dentro se encontró con una bombilla por primera vez, junto con una biblioteca personal. Al notar su reacción, Lilith explicó que estaba al tanto de su afición por la lectura, así que creía que los libros eran la mejor manera para que se pusiera al día, y esto le hizo darle las gracias. Más tarde, mientras leía, Abel reflexionó que los libros fueron una vez el mayor lujo hace 200 años. En ese entonces, el papel era costoso y los libros estaban escritos a mano, pero ahora parece haber habido una revolución tecnológica. La gente había creado una piedra mágica que se convertía en varias formas de energía según su uso. Gracias a este avance, la civilización había progresado rápidamente. Sabiendo esto, también especuló que estas bombillas probablemente brillaban debido al poder de estas piedras mágicas. Aún así, se preguntó por qué la magia no era suficiente y pensó que los magos modernos se habían vuelto perezosos. Después de leer un poco, su libro se cayó cuando se dio cuenta de que sus sospechas eran correctas. Descubrió que el nivel general de habilidad de los magos de hoy había disminuido significativamente. Además, la magia innovadora de hoy era conocimiento básico para los niños hace 200 años. Peor aún, muchos de estos libros presentaban con orgullo fórmulas mágicas defectuosas, así que si alguien las usara como base, los hechizos estarían llenos de errores y propensos a fallas catastróficas. Así que concluyó que mientras la tecnología avanzaba, la magia había disminuido, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido repentino. Escuchando atentamente, determinó que venía de dentro de la casa, pero los pasos no se parecían a los de Lilith, lo que le llevó a preguntarse a dónde había ido. De repente, alguien le gritó e hizo que se estremeciera. Enfrente, un niño apareció y asumió con confianza que Abel debía ser el hermano menor de Lilith. Al escuchar esto, Abel se preguntó quién era la persona y si conocía a Lilith. De repente, el niño le ordenó regocijarse. Luego se presentó como Ted y anunció que Abel estaría bajo su guía a partir de ahora. Al escuchar esto, Abel se preguntó si Ted estaba tratando de tomarlo como discípulo. Sin embargo, notó la ropa llamativa de Ted y se preguntó si era un noble. De repente, recordó la mansión cercana y se preguntó si era de Ted. En cualquier caso, Abel no tenía interés en formar una relación maestro-alumno con él. Aún así, Ted persistió e instó ansiosamente a Abel a convertirse en su discípulo. A medida que la molestia continuaba, Abel comenzó a desear que el chico simplemente se rindiera. Con eso en mente, decidió asustarlo. Después de cerrar tranquilamente su libro, le dijo a Ted que se mantuviera alejado. Después de eso, reveló sus ojos y le preguntó si entendía su significado. Al verlo, Ted se sorprendió visiblemente. Creciendo más confiado, Abel explicó que estos ojos estaban ligados a demonios, pero Ted simplemente estalló en risas. Divertido, señaló los ojos ámbar de Abel. Mientras se reía, dijo que era la primera vez que los veía y se sorprendió de que realmente existieran. Sin embargo, esta reacción desconcertó a Abel y se preguntó por qué Ted no parecía asustado. En ese momento, alguien más llegó llamando a Ted. Al ver a Ted, le recuerda que no irrumpa en la casa de Lilith. Al verlo, Ted rápidamente se dirigió a él como su hermano mayor, Buzz. Emocionado, instó a Buzz a mirar a Abel. Luego señaló que nunca antes había visto estos ojos de polluelo, lo que dejó a Abel confundido. De repente, Buzz examinó los ojos de Abel. Luego recordó que Lilith había mencionado que su hermano excepcionalmente talentoso se mudaría, pero parecía que Buzz había estado esperando más. De repente, Ted declaró que los ojos ámbar como los de Abel tenían cero aptitud con todos los atributos mágicos. Dijo que aquellos con tales ojos no podían usar tipos de magia clave, así que eran impotentes. Al escuchar esto, Abel se sorprendió por esta afirmación. En verdad, los ojos ámbar sí requerían un entrenamiento extenso. Durante los primeros 10 años no podían usar correctamente ningún atributo mágico, pero después de eso podían dominar todos ellos. A pesar de las diferencias individuales, eran capaces de ejecutar la magia de más alto grado en cada elemento. Aún así, las personas con tales ojos habían sido históricamente perseguidas, pero no se podía negar su potencial excepcional. Mientras tanto, Buzz comenzó a regañar a Ted por ir demasiado lejos. Le recordó que incluso sin magia, uno podía vivir una vida significativa. Con eso, le aseguró a Abel que se apoyarían mutuamente y esperaba llevarse bien. Al escuchar esto, Abel se preguntó si Buzz también veía a las personas de ojos ámbar como inútiles. Antes de irse, Buzz instó a Ted a irse a casa y estudiar, ya que el elegido tenía un destino que cumplir. En respuesta, Ted estuvo de acuerdo y se despidió alegremente de Abel.
Cuando la puerta se cerró, Abel se sintió agotado después de que los hermanos irrumpieron, lo criticaron y se fueron rápidamente. Aún así, ahora entendía lo que estaba sucediendo. Basado en la historia de guerra que había leído, la raza demoníaca no se había enfrentado con la humanidad en más de 100 años, así que el mundo ahora estaba en paz. Sin la amenaza inminente de los demonios, la gente ya no temía a los ojos ámbar, pero con los estándares mágicos declinando, aquellos con ojos ámbar que necesitan un entrenamiento extenso se habían convertido en objeto de burla. Por lo tanto, le costaba creer que después de toda la persecución, ahora se enfrentaban a mera burla. Sabiendo esto, se preguntó si era realmente tan difícil vivir una vida normal. Más tarde, Lilith finalmente regresó. Al verla, Abel se dio cuenta de que era una sirvienta, pero ella aclaró que el término moderno era ama de llaves. Sonriendo, preguntó si se veía bien con su uniforme, y él estuvo de acuerdo. Dejando eso de lado, Abel le dijo que finalmente entendía, que ahora se daba cuenta de por qué se había esforzado tanto en ocultar el color de sus ojos. Le dijo que en 2 siglos, los ojos ámbar habían pasado de poderosos a burlados. La vida se había vuelto más difícil para las personas de ojos ámbar, y quizás por eso ella ocultaba los suyos con lentes. En respuesta, Lilith dijo que la raza demoníaca se había debilitado en los últimos 2 siglos. Después de que el grupo del héroe derrotó al Señor Supremo, la humanidad continuó su asalto a la raza demoníaca restante. A medida que la paz regresaba gradualmente al mundo, el nivel general de habilidad de los magos comenzó a declinar. En consecuencia, el miedo a los ojos ámbar se desvaneció y olvidaron que podían volverse fuertes con el entrenamiento. Con eso en mente, Able le preguntó si como demonio ella desdeñaba a los humanos. Pero ella le sonrió y le recordó que él la había protegido en el pasado. Él había viajado con ella en busca de un lugar seguro para vivir. También le enseñó magia y cómo integrarse en la sociedad humana. Luego se inclinó hacia él y expresó su profunda admiración. Mientras sonreía, agregó que tenía una humilde petición si realmente se preocupaba por ella. Más tarde, mientras Lilith le frotaba la espalda, Abel se preguntó cómo había llegado a esto. De repente, ella dijo que su preocupación la había hecho tan feliz que ya no podía contener sus sentimientos. En respuesta, él preguntó si ella entendía lo que significaba para ellos estar desnudos juntos en una bañera. Pero ella respondió que era divertido escuchar eso de alguien que se ve tan joven. Luego lo abrazó y agregó que sus palabras no tenían peso. Sin embargo, todavía la hacían feliz, especialmente al ser reconocida como mujer por alguien como él. Al escuchar esto, Abel guardó silencio. Esa noche compartieron la misma cama. Por primera vez en 200 años, Abel sintió una sensación de calma en su sueño. Desde su reencarnación, Abel comenzó a establecer una rutina. Pasaba las mañanas desayunando con Lilith y pasaba las tardes en la biblioteca aprendiendo sobre el mundo actual. Pero cada mediodía, alguien inevitablemente irrumpía en la habitación. Esa persona era Ted, quien persistía en llamarlo ojos de polluelo. Able asumió que quería un compañero de juegos de su edad, pero no tenía intención de entretenerlo, así que lanzó magia en su pie. Después de eso, saltó por la ventana mientras decía que no estaba libre para jugar con niños. Al presenciar esto, Ted se quedó en shock, pero al ver a Abel aterrizar a salvo en el techo del edificio vecino, comenzó a preguntarse frenéticamente cómo Abel podía moverse así. Ted no sabía que era solo una fracción de la mejora de Abel, pero ya había impactado a Ted. Decidido a no ser superado, Ted comenzó a lanzar magia de mejora sobre sí mismo. Después de eso, también saltó por la ventana. Observando esto, Abel notó que Ted al menos podía usar una mejora corporal básica. Sin embargo, su control era pobre y demasiada magia sin refinar se filtraba. Por lo tanto, desperdiciaría energía y haría que el salto fuera ineficiente. Como era de esperar, Ted comenzó a caer y se estrelló contra los arbustos de abajo. Able descendió rápidamente tras él y le preguntó si estaba bien. En respuesta, Ted emergió rápidamente de los arbustos. Luego gritó para que Abel no se preocupara y cargó hacia él. Pero Abel simplemente voló hacia arriba para esquivar, causando que Ted se estrellara contra una pared cercana. Mientras Ted se quejaba de su cara dolorida, Abel comentó que era sorprendentemente resistente. Agregó que con 20 años más de entrenamiento, Ted podría volverse decente en la magia. Al escuchar esto, Ted lo regañó por no actuar como un subordinado, pero Abel dijo que nunca estuvo de acuerdo con eso. Sin embargo, se detuvo cuando se dio cuenta de algo. Luego le dijo a Ted que si realmente insistía, no le importaría ser su subordinado después de todo. Al escucharlo, Ted se emocionó de que Abel finalmente estuviera motivado. Sin embargo, Abel aclaró que había una condición. De repente, recordó cómo Lilith le había dado la bufanda para protegerlo del frío. En un pueblo donde nevaba durante la mitad del año, era un artículo valioso. En cualquier caso, le dijo a Ted que si tomaba la bufanda antes de la puesta del sol, sería su subordinado. Ted entonces afirmó inmediatamente que sería fácil. Sin que él lo supiera, Abel ya esperaba que continuara interrumpiendo sus estudios, así que decidió usar la oportunidad para el entrenamiento físico. Mientras Ted lo perseguía, Abel pensó que sería mutuamente beneficioso de esa manera. Muy pronto, Ted ya le estaba rogando que disminuyera la velocidad, pero Abel seguía saltando más alto para medir la habilidad promedio de los magos en esta era. Mientras tanto, Ted estaba sorprendido por los movimientos de Abel. Convencido de que podía igualarlos, lanzó magia en su pie. Después de eso, trató de saltar hacia arriba, pero terminó estrellándose contra una pared.
Observando esto, Abel se dio cuenta de la vasta brecha entre sus habilidades. Aún así, Ted continuó su salto. Después de eso, persistentemente trató de agarrar la bufanda de Abel, así que mientras Abel continuaba esquivándolo, Abel estaba genuinamente sorprendido. A estas alturas, Ted debería haberse dado cuenta de lo ineficiente que era su mejora corporal. Sin embargo, siguió saltando sin usar magia y tercamente lo persiguió. Viéndolo caer, Abel piensa que Ted no era el más guapo y ciertamente no el más brillante. Sin embargo, tenía una resistencia decente. Aún así, era increíblemente ruidoso. Después de caer una vez más, Ted preguntó por qué no estaba cansado, pero Abel pensó que su entrenamiento difería. Cuando Ted se puso de pie, Abel notó que la puesta del sol estaba lejos, pero parecía listo para rendirse. En respuesta, Ted se abalanzó sobre él en otro intento de agarrar la bufanda, pero sus movimientos eran demasiado lentos, así que Abel fácilmente esquivó. Era tan lento que Abel fácilmente apartó su mano. Eventualmente, Ted declaró que no podía continuar y se desplomó al suelo. Viendo esto, Abel notó que Ted duró 20 minutos, lo cual es más de lo esperado y probablemente tenía sangre noble. Después de saber que Ted tenía entrenamiento físico básico, decidió regresar a la biblioteca. Sin embargo, algo llamó su atención. Miró hacia una ventana cercana y vio a Buzz participando en una animada conversación dentro. Curioso, Abel mejoró su audición para escuchar. A medida que las voces se volvieron más claras, escuchó a Lilith decir que no podía tener una relación con Buzz. Abel quedó atónito por esto. Luego escuchó a Buzz preguntando qué le pasaba. En ese momento, Abel se dio cuenta de que había estado escuchando una aventura amorosa. Sin embargo, sabía que Buzz era un noble orgulloso que se sentiría profundamente herido por el rechazo. De repente, Lilith respondió que no era una cuestión de insatisfacción. En cambio, reveló que ya le había dado su corazón a otra persona. Al escuchar esto, Abel se congeló. Mientras tanto, Buzz apretó los dientes con frustración y exigió saber si la persona a la que amaba era Abel. Lilith lo miró directamente y respondió felizmente con un sí. Sin embargo, Abel la escuchó claramente y se sorprendió. Por otro lado, Buzz estaba furioso. Al darse cuenta de que se había enamorado de su propio hermano, la llamó una mujer inmoral y dijo que debería avergonzarse. Al escuchar esto, Abel estaba confundido por esta reacción. Se preguntó por qué Buzz lo llamó inmoral, y lo encontró duro incluso para los hermanos. Además, no era el hermano de Lilith, pero ella probablemente lo había hecho parecer así para que encajara más convenientemente en su narrativa. Mientras tanto, Buzz continuó regañando a Lilith por enamorarse de su propio hermano. Con eso, insistió en lo inmoral que era. Al escuchar esto, Abel comenzó a sentirse irritado por los comentarios de Buzz, pero él pagó el rechazo abrupto, así que decidió actuar como si no viera nada. Desde ese día, Ted había continuado persiguiendo a Abel. Como resultado, esto se convierte en una rutina diaria. Con el tiempo, observar a Ted hizo que Abel se diera cuenta. Mientras Ted lo perseguía persistentemente, Abel notó que sus ojos rubí conocidos por una fuerte aptitud para la magia de fuego no parecían corresponder a ningún talento notable en esa área. Y careciendo de habilidad innata, dominar la magia elemental es una batalla cuesta arriba. Mientras saltaba a un tejado, Abel consideró que podría ser simplemente demasiado difícil para alguien tan directo como Ted. Sin embargo, Ted imitó su movimiento para saltar alto. Viéndolo seguir, Abel confirmó que tenía cierta aptitud para la mejora física. A diferencia de los hechizos elementales, esta magia se basaba más en el instinto que en la lógica, así que concluyó que esto podría convenir mejor a Ted, debido a su forma de pensar directa y sencilla. Justo entonces, Ted cargó contra él de nuevo. Mientras cerraba la distancia, Abel reflexionó sobre cuánto había mejorado Ted en los últimos días. Sin embargo, no se dio cuenta de que Buzz estaba cerca y vio a Ted con él. En ese momento, Abel agarró la muñeca de Ted mientras pensaba que estaría promediado hace 200 años. Sin embargo, lanzó a Ted a un lado mientras notaba que su rendimiento solo había mejorado ligeramente. También le dio una patada en la pierna y agregó que un ataque de esa fuerza ni siquiera molestaría a una mosca. Como resultado, Ted se desplomó en la nieve y se deslizó por el techo. Eventualmente llegó al borde del techo y se detuvo. Frustrado, se levantó y le gritó a Abel, pero cuando dio un paso, su pie resbaló, perdió el equilibrio y antes de que Abel pudiera reaccionar, Ted ya se había caído del techo. Como resultado, golpeó el suelo con fuerza y comenzó a agarrarse la pierna con dolor. Viendo esto, Abel descendió para revisarlo y le preocupaba que se hubiera fracturado. Aunque la curación no era su especialidad, se preparó para usar magia de recuperación. Sin embargo, Buzz llegó de repente. Inmediatamente, empujó a Abel a un lado para poder lanzar un hechizo de recuperación él mismo. Al escuchar esto, Abel se sorprendió de que Buzz pudiera usar magia de recuperación sin ojos cenicientos. Por lo tanto, se dio cuenta de que podría haber subestimado a Buzz. Sin embargo, notó algo raro. Cuando Buzz comenzó a lanzar el hechizo, Ted gritó de dolor. Al escuchar esto, la preocupación de Abel creció. Eso es porque la magia de recuperación funcionaba como construir con bloques. Cuanto más avanzada era la magia, más finos eran los detalles. Normalmente, el proceso comenzaba con bloques grandes y luego con bloques más pequeños para mantener el equilibrio. Así que el método apresurado de Buzz era como colocar un bloque pesado sobre uno más pequeño y pegarlo. Aún así, Buzz continuó usando el hechizo, y esto causó que Ted gritara de dolor.
Viendo esto, Abel sabía que esto podría causar que los nervios y los tejidos se presionaran entre sí de manera perjudicial, así que instó a Buzz a llevarlo a la enfermería en su lugar, pero Buzz exclamó que no había pedido la opinión de Abel. Luego acusó a Abel de haber hecho tropezar a Ted. También le recordó que solo era un plebeyo, pero Ted era un noble y el segundo hijo de la familia Langobard. Por otro lado, Abel es solo un paleto de ojos inferiores, así que declaró que insultar a un noble no se tomaría a la ligera. Desenvainando su espada, Baze anunció que Abel pagaría por esta ofensa y que no habría misericordia. Con furia justiciera, declaró que esto exigía un duelo. Al escuchar esto, Abel quedó atónito. Eso es porque Ted todavía estaba herido y claramente con dolor. Sin embargo, parecía que Buzz estaba verdaderamente consumido por su ira. Además, una multitud ya se había reunido debido a la conmoción, pero no era prudente atraer tanta atención en medio de la ciudad. Aún así, respondió a Buzz y dijo que estaba bien. Luego declaró que aceptaría el desafío. Al escuchar esto, Buzz explicó que el duelo era 1 contra 1 con el primero en rendirse perdiendo. Considerando su diferencia de edad, Buzz le ofreció a Abel una desventaja. Sin embargo, Abel se negó y dijo que comenzara rápidamente, lo que sorprendió a Buzz. Sin embargo, Abel no tenía tiempo que perder. Después de todo, él era en parte responsable de esta situación, y Ted necesitaba un tratamiento adecuado. Con eso, esperaba que Ted pudiera aguantar un poco más. Mientras tanto, Buzz se enfureció de nuevo después de interpretar las palabras de Abel como otro insulto. Queriendo hacer que Abel lamentara su actitud, Buzz levantó su espada y lanzó un hechizo llamado Borde de Ventana. Cuando el ataque se acercó a él, Abel rápidamente esquivó y reconoció en silencio que Baze era mejor de lo que había esperado. Cuando notó un árbol cortado limpiamente por la magia, concluyó que el poder de Baze era promedio, pero su velocidad de construcción de hechizos era notable. Hace 200 años, solo Abel podía crear hechizos tan rápidamente, así que para que Baste lo hiciera sin mostrar signos de ser excepcional, hizo que Abel sospechara. Por lo tanto, se preguntó si la espada era responsable y quizás ocultaba un mecanismo. Justo entonces, Baste preguntó si esta era la primera vez que veía una regalia, y esto confundió a Abel. Baste entonces asumió que Abel era de una región atrasada y dijo que la regalia aceleraba la construcción de hechizos. Gracias a ella, podía activar hechizos a una velocidad abrumadora. Dicho esto, volvió a blandir su espada. El ataque persiguió a Abel, quien apenas logró esquivar. Mirando de cerca, Abel notó que la espada tenía una fuente mágica incrustada dentro. Aún así, a sus ojos no parecía diferente de un juguete elegante. De repente, Buzz comenzó a lanzar una ráfaga de ataques para alardear de su poder, pero Abel los esquivó sin esfuerzo. En cualquier caso, la situación le pareció absurda, ya que no tenía tiempo para esta farsa. Frustrado, decidió bloquear uno de los ataques con sus propias manos. Al presenciar esto, Buzz obviamente quedó atónito. Mientras tanto, Abel notó que Regalia había acelerado el declive de la habilidad mágica moderna. La herramienta era tan conveniente y llevó a los magos a creer que ya no había necesidad de construir hechizos desde cero, así que en un mundo sin demonios, tal creencia podría no ser peligrosa. Pero Abel reconoció que la Regalia había robado a los magos su capacidad de pensar críticamente, pero dado que Baze había ayudado a probar su teoría, sintió que era justo mostrar su diferencia de poder. Confundido, Baze preguntó qué quería decir con el verdadero negocio. Los ojos de Abel entonces comenzaron a brillar. La magia se reunió en sus manos y conjuró una versión poderosa de Borde de Ventana. El hechizo completo voló hacia Buzz, quien trató de bloquearlo, pero finalmente fue derribado hacia atrás. Pero es obvio que Abel solo agregó efectos llamativos para resaltar su brecha de habilidad y se contuvo. Por otro lado, Buzz no podía aceptar que había sido derrotado por un plebeyo con ojos inferiores. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, alguien apareció. Sin previo aviso, Lilith le dio una patada en la cara con suficiente fuerza, y esto lo envió estrellándose contra el suelo. Después de eso, dijo con calma que podría haberlo dejado pasar si solo ella hubiera sido insultada, pero se negó a perdonar a cualquiera que insultara a Abel. Volviéndose hacia Buzz, le preguntó si su vida era realmente preciosa para él. Al escuchar esto, Buzz estaba incrédulo con Lilith. Mientras tanto, Abel estaba obviamente preocupado por ella. Más tarde esa noche, el médico informó a Ted que una recuperación completa tomaría alrededor de 6 meses. Reconoció el entusiasmo de Ted por volver a jugar, pero le aconsejó que fuera paciente. Después de que la puerta se cerró, Ted comenzó a preguntarse si su recuperación realmente tomaría tanto tiempo. Sin que él lo supiera, Abel estaba de pie justo afuera de la ventana. Después de pensarlo un poco, Abel lanzó un hechizo de teletransportación dentro de la habitación de Ted. Después de transportarse, recordó haber decidido dejar el tratamiento al mago médico del heredero. Eso es porque quería evaluar su habilidad. Pero 6 meses eran demasiado tiempo, así que comenzó a lanzar magia de curación sobre Ted en su lugar. Mientras lo hacía, eliminó el trabajo de hechizo descuidado de Baze. También realineó la estructura ósea con un refuerzo mágico preciso. Mientras trabajaba, Abel recordó cómo debería haber evitado la caída de Ted en primer lugar. Lamentando esto, susurró una disculpa al Ted durmiente. Al día siguiente, Abel salió de la casa, pero se sorprendió al encontrar a Buzz esperando allí. Ligeramente confundido, dijo el nombre de Buzz casualmente, pero Buzz lo regañó e insistió en que Abel dijera Buzz Sama, ya que solo era un plebeyo. Sin previo aviso, Buzz fue golpeado en la cabeza.
Mientras se arrodillaba con dolor, un hombre de pie junto a él saludó a Abel cortésmente. El hombre se presentó como Evans y dijo que quería disculparse por el incidente anterior, pero Abel estaba desconcertado por la repentina formalidad. Para su sorpresa, Evans se arrodilló ante él y pidió perdón por el comportamiento de su hijo. Alarmado, Baz le preguntó a su padre por qué se inclinaba ante un plebeyo con ojos inferiores. También señaló que Abel era simplemente el hermano de una criada que habían contratado. En respuesta, Evans lo golpeó en la cabeza una vez más. Luego explicó que el malentendido fue su culpa por nunca decirle la verdad a Baz. Con eso, luego reveló que no empleaban a Lilith en absoluto. Por lo tanto, Evans aclaró que fue Lilith quien los había contratado. Al escuchar esto, Baz parece estupefacto. Por otro lado, Abel finalmente entendió la situación. Después de todo, se preguntaba por qué un demonio de clase alta como Lilith se humillaría ante los humanos. Reflexionando sobre la historia, sabía que los demonios habían enfrentado muchos desafíos coexistiendo con los humanos. Para sobrevivir, algunos demonios se habían hecho pasar por pertenecientes a nobles, pero sutilmente usaron sus poderes para influir en la sociedad. Por lo tanto, es probable que así es como Lilith se había adaptado a la era moderna. Después de ese encuentro, Abel nunca volvió a ver a Baz. Según Evans, Baz se matriculó en una academia mágica de Siria conocida por magos de élite. Más tarde, Evans comenzó a compartir una historia con Ted sobre el día nevado. Ese día había ido a cazar al bosque y fue atacado por un monstruo, pero fue Lilith quien lo había salvado. Usando su magia, derrota a la criatura. En ese momento se sintió afortunado. Desde entonces había ayudado a su familia, sirviendo como una buena vecina y mentora de vida. Sin embargo, la palabra mentor llamó la atención de Ted. De repente, Evans lo animó a seguir llevándose bien con ellos, y Ted estuvo de acuerdo con entusiasmo. Eso es porque ya consideraba a Abel un gran amigo. También recordó su pierna curada y sintió que le debía a Abel tanto una disculpa como gratitud. Más tarde, Ted irrumpió en la casa de Abel de nuevo, pero ahora comenzó a llamar a Abel maestro y a pedir estar bajo su cuidado una vez más. En respuesta, Abel le preguntó de qué se trataba esa tontería de maestro, pero a partir de ese día se acostumbró lentamente a la presencia de Ted y se adaptó gradualmente a la vida en este mundo. Con Lilith a su lado, ha estado viviendo días pacíficos. Después de 2 años cerca de la casa de Abel, Ted estaba practicando un hechizo de fuego llamado bala ardiente y lo lanzó a su objetivo con un control constante. Observándolo, Abel notó que Ted había mejorado significativamente. Complacido, Ted dijo que su progreso le daría una ventaja en el examen de ingreso del día siguiente. Sabiendo eso, le preguntó ansiosamente a Abel si haría el examen de la Academia Mágica con él. Sin embargo, Abel le preguntó si realmente necesitaba un examen de ingreso a la Academia Mágica. 200 años atrás había sido aclamado como un genio sin igual. Dicho esto, se volvió hacia Lilith y preguntó por qué necesitaría asistir a una academia ahora. En respuesta, ella contradijo su pregunta preguntándole qué planeaba hacer si no se inscribía. Él entonces respondió que tenía la intención de viajar como aventurero de nuevo, pero Lilith le informó que la profesión de aventurero había sido abolida hace 10 años. En el pasado, los aventureros cazaban demonios y vendían sus partes al gremio, pero debido a la significativa disminución en el número de demonios, el papel se consideró obsoleto. Sabiendo que aún pretendía dedicarse a la magia, ella dijo que ese camino era casi imposible sin graduarse de la academia. Al oír esto, a Abel le costó aceptarlo, ya que nadie podía enseñarle magia siglos atrás. De repente, Lilith le preguntó si prefería depender de ella en su lugar, pero ella está feliz de apoyarlo. Por lo tanto, Abel le pidió que se detuviera y aceptó a regañadientes hacer el examen. Más tarde, en la entrada de la academia, Abel trató de mantenerse optimista y lo consideró una oportunidad para ampliar sus horizontes. Además, ya había llegado a la Academia Isiria, ubicada en la capital de Mid. Al entrar, escuchó a estudiantes comentar sobre su uniforme sin un escudo familiar. Por lo tanto, uno supuso que era el rumoreado de los ojos inferiores y que la academia había bajado sus estándares. Al oírlos decir que los plebeyos deberían cultivar, Abel notó que eran estudiantes por su uniforme. También los escuchó asumir que entró a través de la donación de una familia rica. Convencidos de que usó una puerta trasera, predijeron que fracasaría, pero Abel solo pensó que los nobles aún carecían de gracia. Por otro lado, Ted no podía creer que juzgaran por el color de los ojos, aunque Abel sabía que él también lo hizo alguna vez. Sin embargo, ambos se detuvieron cuando oyeron a alguien reprender a los estudiantes por su comportamiento. Volviéndose a mirar, vieron a una chica reprendiendo al grupo por insultar a un plebeyo. Además, ella lo llama comportamiento vergonzoso incluso para los estándares nobles. Con eso, la atención de Abel se dirigió al escudo en su uniforme. Se dio cuenta de que parecía familiar, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. De repente, uno de los estudiantes preguntó groseramente quién era ella y la chica se presentó como Ellie. Además, ella prometió convertirse en una gran maga, graduarse como la mejor de la academia y hacerse un nombre por sí misma. Pensando que era grosera, le preguntaron si era una candidata al examen y amenazaron con enseñarle modales. Pero Ellie permaneció impasible. Luego, con calma, sacó su espada y la apuntó hacia ellos. Con aguda determinación, preguntó quién carecía realmente de modales ahora. Mientras tanto, Abel lo observó y pensó que Ellie mostraba una impresionante habilidad con la espada.
De repente, ella ordenó a los hombres que se fueran de su vista inmediatamente. Al darse cuenta de que sus uniformes habían sido cortados, se alejaron rápidamente mientras le advertían que no se volviera engreída. Sin embargo, ella no les prestó atención. Pero al verla irse, Abel decidió agradecerle y la llamó, pero cuando se acercó, ella bruscamente le apartó la mano. Luego lo reprendió por atreverse a tocarla, ya que él es solo un plebeyo. En respuesta, Abel dijo que solo quería agradecerle, pero ella le dijo que no se hiciera una idea equivocada. Aclaró que solo detestaba a los que hablaban a espaldas y no tenía intención de asociarse con plebeyos. Al oír esto, no pudo evitar preguntarse si todos los estudiantes de la academia eran como ella. De repente, ella le dijo que si quería su atención, primero tendría que volverse más fuerte. Mientras se alejaba, añadió que solo estaba interesada en los fuertes. Furioso, Ted dijo que ella no conocía el poder de Abel. Mientras que Abel no había esperado una chica de voluntad tan fuerte, aún así, algo en su rostro le parecía familiar. Más tarde, durante el examen de ingreso, los examinados comenzaron la primera prueba, ya que tenía partes escritas y prácticas, donde cada una vale 100 puntos para un total de 200. El examen escrito cubrió conocimientos generales, lenguaje mágico e ingeniería mágica. Mientras respondía, Abel encontró la prueba de conocimientos generales sin cambios en 200 años y demasiado fácil para fallar. La sección de lenguaje mágico era aún más simple, hasta el punto de que bostezó mientras respondía. Sin embargo, la sección final de ingeniería mágica resultó ser más desafiante. En la 12ª pregunta sobre el teorema final de Dapornicos, notó un fuerte aumento en la dificultad. Con esto, pensó que sería difícil obtener una puntuación perfecta. Desafortunadamente para ellos, él era la persona detrás del teorema final de Dapornicos. Más tarde, en el patio de la escuela, el examinador dijo a los candidatos que usaran sus regalias para el examen práctico. Con eso, el examinador les dijo que eligieran una regalia que coincida con el color de sus ojos. Al oír esto, Ted estaba claramente emocionado. Mientras Ted estaba ocupado eligiendo, Abel pensó en las instrucciones de obtener una que coincida con el color de sus ojos. Sin embargo, no había regalia diseñada para ojos ámbar, así que decidió elegir una roja en su lugar, que es una espada de una mano. Después, el examinador dijo que el examen práctico pondría a prueba su poder mágico, pero el objetivo estaba hecho de materia oscura, que absorbe la magia. Por lo tanto, no se rompería, y pueden desatar libremente su hechizo más fuerte. Después de eso, ella comenzó a preguntar quién estaba listo para comenzar, y Ted inmediatamente se ofreció voluntario. Después de que ella lo aceptó, Ted dio un paso adelante con entusiasmo. Sin embargo, Abel estaba preocupado, ya que a pesar de vigilar el progreso de Ted, sabía que las habilidades mágicas de Ted aún estaban a un nivel principiante. Sin embargo, la Academia Isiria atrajo a élites de todo el reino, por lo que Abel esperaba que Ted no se avergonzara frente a la multitud. Pronto, el examinador le dio a Ted la señal para comenzar. Con eso, Ted levantó su regalia y gritó bola de fuego. Una pequeña bola de fuego entonces salió disparada de su regalia. Sin embargo, Abel no estaba impresionado. El hechizo fue descuidado como él esperaba. Ted también fue torpe y usar una regalia desconocida empeoró las cosas. Aún así, una bola de fuego logró golpear el objetivo. Al ver esto, el examinador y los demás quedaron asombrados. Por otro lado, Abel había esperado que se burlaran de Ted. Sin embargo, el examinador llamó al resultado increíble. Incluso preguntó cómo alguien tan talentoso entró a través de admisiones generales, lo que confundió a Abel. De repente, los examinados susurraron que seguir una magia tan impresionante sería difícil. Al oír esto, Abel se dio cuenta de que incluso un hechizo simple como el de Ted era elogiable en esta época. Pronto, los otros estudiantes tomaron sus turnos lanzando hechizos como filo de viento y aguja de hielo. Al verlos, Abel sintió que estaba viendo a niños jugar. Eventualmente, el examinador gritó el nombre final y le preguntó a Abel si iba a hacer la prueba. Al oír esto, él sabía que ella también asumió que la gente de ojos ámbar apenas podía usar la magia, así que su expresión educada era solo una máscara de lástima. Sabiendo eso, se preguntó cuánto tiempo más debe soportar tal tratamiento. Justo entonces, Ted gritó que Abel iba a ir ahora y les mostraría algo de magia genial. Aunque momentáneamente aturdido, Abel estuvo de acuerdo con él. Después de que dio un paso adelante, el examinador le indicó que comenzara, y mientras estaba allí, comenzó a considerar sus opciones. De repente, pensó en aceptar el desafío de Ted con un giro propio. Mientras tanto, Ted observaba con entusiasmo mientras la multitud dirigía su atención a Abel. Algunos comenzaron a susurrar que era lento debido a los supuestos límites de los ojos ámbar. Desconocido para ellos, Abel estaba maximizando la velocidad del proyectil de su hechizo, aumentando el nivel de poder e integrando una fórmula de dispersión. Mientras estaba en ello, recordó que el objetivo estaba hecho de materia oscura, así que activó la liberación del limitador. Después de eso, murmuró las palabras bola de fuego, lluvia cortada. Inmediatamente, su regalia brilló con intensa energía mágica. Después de eso, procedió a desatar el ataque. Al ver esto, la multitud jadeó por lo masivo que era, pero Abel sabía que no era solo grande. En el aire, la bola de fuego se dividió en docenas de bolas de fuego más pequeñas. Al ver esto, Ted y los demás quedaron atónitos. Pronto, las bolas de fuego golpearon los objetivos directamente y sus alrededores. Al ver esto, la multitud no podía creer que él destruyera los objetivos. A diferencia de ellos, Ted vitoreó ruidosamente y estaba encantado por la demostración de Abel. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de que se había excedido, ya que toda el área había sido reducida a un páramo.
Aún así, se sintió satisfecho sabiendo que esta actuación podía disipar las ideas erróneas sobre los ojos ámbar. Mientras tanto, en el lugar alternativo, Ellie lanzó su hechizo, Filo de Llama. Mientras blandía su espada, su ataque golpeó el objetivo con fuerza, causando que aparecieran grietas visibles. Por lo tanto, el examinador y otros se sorprendieron al ver el daño del objetivo de materia oscura. Sin embargo, Ellie permaneció poco impresionada. Se preguntó si las instalaciones de la academia eran de alto nivel, pero su gente se impresionaba demasiado fácilmente. De repente, notó a otro examinador acercándose al profesor Fighter. Curiosa, Ellie mejoró su audición. Por lo tanto, escuchó que ella hablaba sobre el objetivo de materia oscura y cómo había sido destrozado por un candidato con ojos ámbar. Al oír esto, ella se sorprendió visiblemente. Pensando en el examinado de ojos ámbar, se preguntó si estaban hablando del plebeyo de antes. Sabiendo esto, una sonrisa se formó lentamente en su rostro. Después de todo, pensó que se estaba poniendo interesante. Mientras tanto, Ted caminaba con orgullo por el pasillo, ya que está feliz de obtener una nota junto con Abel. Continuó jactándose de ello, pero Abel sabía que coincidieron solo porque era la nota más alta. Pronto, Ted lo llevó a la sala de espera reservada para un candidato de grado. Dentro, los otros examinados ya estaban sentados. Mientras Ted guiaba a Abel adentro, los otros inmediatamente se dieron cuenta de él. Los susurros luego se extendieron sobre cómo él era el que destruyó el objetivo de materia oscura. Justo entonces, alguien llamó a Abel. Después de eso, Ellie preguntó si él había destrozado el objetivo durante el examen práctico. Mientras Abel trataba de recordar si ella era la misma chica de antes, Ted rápidamente la reconoció. Ellie luego continuó preguntándole a Abel cómo logró construir una magia tan poderosa. Además, ella dijo que los ojos ámbar no tenían tipo de magia, así que le preguntó si entrenó con un mago famoso. Sin embargo, él no respondió. Molesta, ella advirtió que sus habilidades pronto se mostrarían en el próximo examen, lo que provocó que Ted la reprendiera por arrogancia. Sin embargo, el profesor Fighter entró en la sala y ordenó a todos que se sentaran. Después de eso, ella comenzó a explicar los detalles del examen final, que es una simulación de duelo. Al oír que era un duelo, Abel se dio cuenta de que esto debía ser a lo que Ellie se refería antes. Por otro lado, Fighter continuó explicando que cada duelo sería 1 contra 1. El perdedor era aquel cuya barrera proporcionada por la academia se rompía primero, mientras que los emparejamientos se basaban en los resultados del examen práctico emparejando a estudiantes de fuerza similar. Como era de esperar, el primer encuentro fue entre Abel y Ellie. Mientras Ted animaba desde la banda, Abel reconoció con calma el inevitable enfrentamiento. Mientras tanto, Ellie no perdió tiempo y le ordenó a Abel que sacara su arma. Al notar su entusiasmo, Abel concluyó que a los nobles de esta época realmente les gustaban los duelos. Aún así, le dijo que no usaría un arma, ya que carecía de habilidad de combate con la regalia. Entendiendo esto, ella se dio cuenta de que él tenía la intención de pelear usando la magia tradicional. Aún así, ella levantó su espada y procedió a atacar mientras lo instaba a mostrar su verdadera fuerza. Mientras ella lanzaba su asalto, Abel observó que ella era rápida. Así que le sorprendió que a pesar de la disminución general en la habilidad mágica a lo largo de los años, alguien como ella todavía existiera. En respuesta, comenzó a lanzar magia sobre sí mismo, así que fácilmente esquivó su golpe. Al ver esto, Ellie se sorprendió de lo rápido que se movía. Mientras tanto, Ted continuó animando con entusiasmo. Ahora más seria, Ellie encendió su espada con llamas. Después de eso, lo atacó con Filo de Llama. Al ver el ataque venir, él respondió lanzando su propia versión de Filo de Llama. Mientras su magia aumentaba, una ola de fuego aún mayor voló hacia Ellie. Sin embargo, Ellie estaba claramente aturdida por esto. Pronto, ambos ataques chocaron y resultaron en una poderosa explosión. Al presenciar esto, Ted quedó atónito de que su magia realmente se hubiera enfrentado. A medida que el polvo se asentaba, la arena una vez intacta yacía en ruinas. En medio de la destrucción, Abel permaneció inmóvil. Miró a su alrededor y notó que Ellie había desaparecido. Con eso, se preguntó si había ido demasiado lejos. Inesperadamente, ella emergió del humo. Al verla, Abel se dio cuenta de que había estado ocultando su presencia todo el tiempo. Mientras ella cargaba hacia él reconoció que su táctica era inteligente, pero había elegido al oponente equivocado. Sin dudarlo, reunió magia en su mano y lanzó bala ardiente. Al verlo venir, Ellie notó que había 12 bolas de fuego. Sin embargo, ella se sorprendió por la velocidad del hechizo. Sabiendo eso, finalmente admitió para sí misma que él era realmente fuerte. Pronto, las bolas de fuego la golpearon a la vez y rodearon la arena en una espesa nube de humo. Mirando desde la banda, Ted comentó sobre lo vasta que era la diferencia en sus niveles de habilidad. Sin embargo, Abel no se inmutó. Lo que más le sorprendió fue que Ellie todavía pareciera lista para pelear, incluso después de recibir tanto daño. De repente, Fighter anunció que la barrera protectora se había roto, así que el encuentro había terminado, pero Ellie se negó a aceptar el resultado. Mencionó que los resultados del examen podrían ya estar determinados, pero aún así quería continuar el duelo. Al oír esto, Abel pensó que era una persona notablemente obstinada que no estaba peleando por el examen en absoluto. Cuando plantó su espada, vio su determinación de probarse a sí misma por sus propios ideales. Después de eso, declaró que probaría que era fuerte. Al oír esto, Abel cuestionó por qué estaba tan obsesionada con la fuerza en una era de paz, ya que a diferencia de hace 200 años, la gente ya no necesitaba el poder para sobrevivir.
Pero Ellie no estuvo de acuerdo porque afirmó que la paz era una ilusión. Además, pensó que un siglo sin conflictos era demasiado bueno para ser verdad. Por lo tanto, los tratados no garantizaban la ausencia de guerra y el renacimiento del alma del rey demonio seguía siendo una amenaza. También notó que el país vecino de Coldrea estaba fortaleciendo silenciosamente su ejército y que los monstruos aún podrían estar escondiéndose en alguna parte. Debido a esto, se negó a volverse complaciente en esta falsa pieza y estaba decidida a ser fuerte. Arrojando su espada a un lado, gritó que también reconstruiría la casa que la crió. En respuesta, Able se volvió para mirarla. Ellie luego comenzó a canalizar su magia de llamarada física y se rodeó de llamas. Al ver esto, Ted y los demás miraron con asombro mientras su cuerpo estaba envuelto en una armadura resplandeciente. Después de eso, procedió a usar magia prohibida e invocar Cielo Rosa Mother. Pronto, las llamas giran a su alrededor y se tuercen en un par de alas. Al ver esto, Abel se quedó sin palabras mientras Ted apenas podía creer que Ellie estuviera volando. Aún así, declaró de nuevo que Abel debía estar listo ya que tenía la intención de ganar, pero Abel continuó observándola en silencio. Mientras Ellie flotaba en el cielo, Ted se preguntó si usó magia de aviación, que pensó que era solo una leyenda. Al oír esto, Abel recordó que la magia de aviación requería un control preciso sobre múltiples atributos. E incluso durante su época, solo unos pocos podían dominarla, así que para alguien como Ellie, que poseía ojos de rubí, debió haber requerido un gran esfuerzo usarla. Al verla, Abel recordó a una chica pelirroja del pasado que podría haber transmitido esta magia. De repente, Ellie le preguntó si nunca había visto este tipo de magia antes, pero Abel respondió que era todo lo contrario. Mientras lanzaba un hechizo, dijo que verla reveló los antecedentes de su familia. Además, no había esperado que la magia única de hace 200 años permaneciera sin cambios. Mirándola, supuso que sus obstinados antepasados conservaron esta técnica que requiere fuerza vital para activarse. Así que una vez que su análisis estuvo completo, lanzó su contramagia. El hechizo golpeó a Ellie directamente. Aunque intentó esquivar, fue demasiado rápido. Después de neutralizar con éxito su hechizo analizando y respondiendo a él, muestra la clara ventaja de conocer una técnica aprendida previamente. Como resultado, las alas de Ellie desaparecieron. Unos segundos después comenzó a caer, así que Abel inmediatamente saltó y la atrapó en el aire. Sosteniéndola, notó que descendía de María, la heroína de fuego, pero Ellie parecía confundida. Después de que aterrizaron, le dijo que era impresionante como María y la animó a seguir mejorando. Poco después, Fighter anunció que Abel era el ganador. Al oír esto, Ted vitoreó junto con el resto de la multitud. Mientras Abel salía de la arena, la gente comenzó a alabarlo. Mientras tanto, Ellie se sentó en el suelo con incredulidad. Después de acostarse en el suelo, no pudo evitar comenzar a llorar. Mientras lloraba, se preguntó qué era exactamente lo que hacía a Abel tan diferente. Más tarde en la academia, algunos profesores discutieron a los examinados. Alabaron a Ted, Ellie y Abel como tres genios que podrían elevar los estándares de la academia. Sin embargo, un profesor dejó de hacer lo que estaba haciendo después de oír esto. El profesor llamado Emer no estuvo de acuerdo, ya que llamar a los tres genios era engañoso. En su opinión, solo había un verdadero genio, y era Abel. Sin embargo, otro profesor dijo que la magia de Abel era excepcional, pero Ellie lo igualó en fuerza. Al oír esto, Emer no se impresionó y pensó que estos profesores necesitaban volver a aprender lo básico. Luego explicó que el brillo de Abel iba mucho más allá de su magia. Eso es porque también había resuelto el teorema final de Duplórnica, y esto los sorprendió. Comúnmente, este problema es tan difícil que los eruditos de la magia aún no logran entenderlo. Sin embargo, Abel no solo lo resolvió, sino que lo mejoró, lo que puede obtener reconocimiento nacional, y esto aturdió a los otros profesores. Justo entonces, el director llegó y comentó sobre el ruido proveniente de la facultad. Emer luego alabó el talento del examinado de ojos ámbar, que el director aceptó ya que Emer lo dijo. Con eso, Emer dijo que Abel podría convertirse en el mejor mago futuro del país. Pero cuando mencionó el nombre de Abel, el director reaccionó con sorpresa. Como resultado, accidentalmente escupió su dentadura postiza en el suelo. Al ver esto, los profesores rápidamente se apresuraron a revisarlo. Mientras el director recogía su dentadura postiza, le pidió a Emer que repitiera el nombre del estudiante. Emer confirmó de nuevo que su nombre era Abel. También notó las puntuaciones perfectas de Abel y lo declaró el mayor genio de la academia. Al oír esto, el director finalmente confirmó que su nombre es realmente Abel. Más tarde esa noche dentro de la academia, el director aún no podía creer el nombre Abel, así que se dirigió a una habitación oculta custodiada por una estatua de un caballero. Usando su magia, lanzó un hechizo sobre la espada del caballero. En respuesta, la puerta detrás de la estatua se abrió lentamente. Dentro había otra puerta y rápidamente la atravesó. Tan pronto como entró, la puerta se cerró tras él. Luego se acercó a un armario cercano y lo abrió. Mientras estaba en ello, recordó que había guardado algo importante allí. Muy pronto, una carta sellada apareció ante él. Inmediatamente desató la cuerda y la abrió. Dentro había un mensaje dirigido a los descendientes de Roy. La carta confesaba una verdad destinada solo a su línea de sangre. La carta decía que Roy y los hechiceros de fuego, viento, agua y ceniza eran los 4 sabios que derrotaron al señor demonio.
Pero eso era una mentira, ya que ninguno de ellos había sido capaz de dañar al señor demonio. Por lo tanto, el que realmente lo derrotó no estaba entre ellos, pero fue un mago con ojos ámbar llamado Abel, pero reconoció que esta verdad probablemente se perdería en la historia. Aún así, el director había oído la historia innumerables veces de su difunto abuelo. El cuento hablaba de una quinta figura olvidada entre los llamados Grandes Cuatro. Este hombre tenía ojos ámbar como los demonios. A pesar de su poder, se enfrentó a la persecución y fue borrado de la historia. Aún así, el director dudaba que alguien pudiera vivir durante 200 años, sin importar lo grandioso que fuera. Aún así, descartar la posibilidad como una coincidencia parecía imprudente, así que resolvió evaluar el poder de Abel él mismo. Al día siguiente, Abel estaba bebiendo tranquilamente su bebida en un café en la capital. De repente, Ted entró corriendo al café anunciando que los resultados finalmente estaban fuera. Con entusiasmo, le mostró a Abel que había aprobado. Luego le ofreció el resultado a Abel también y le preguntó si quería verlo. Pero Abel respondió que no había necesidad, ya que sabía que había aprobado, pero Ted estaba confundido. Así que señaló que el sobre ya había sido abierto, y Ted lo había mirado primero. Avergonzado, Ted admitió la hoja de resultados rasgada de Abel, y Abel dijo que Ted no traería malas noticias. Siguiendo adelante, Abel cerró su libro y preguntó por la persona que estaba de pie detrás de Ted. Al oír esto, Ellie torpemente trató de esconderse, pero su cabeza era claramente visible, así que dio un paso adelante y pretendió recordarlos del día anterior. Luego dijo que su encuentro fue una coincidencia, pero Ted la reconoció y le preguntó si estaba allí por té. En respuesta, Ellie admitió que le gustaban los cupcakes del café. Sin embargo, Abel pudo decir que era solo una excusa débil y que había seguido a Ted hasta allí, así que le pidió directamente que dejara de fingir y que dijera su verdadera razón. Ellie vaciló, luego dijo que no era realmente una cosa específica lo que quería. Aún así, dijo que en realidad tenía curiosidad por saber en qué clase había sido colocado Abel. También admitió que tenía mucho que aprender de él y quería hacer lo mejor que pudiera, pero Abel no estaba seguro de lo que estaba tratando de decir. Antes de que pudiera responder, Ted se ofreció a compartir la información, ya que las colocaciones de clase pronto serían reveladas. Anunció con orgullo que él y Abel fueron asignados a la clase A y esperaba que Ellie se uniera a ellos. Sin embargo, Abel no vio qué diferencia hacía estar en la misma clase. No obstante, Ellie pareció complacida al oír las noticias. Después de eso, salió alegremente del café. Mientras tanto, Abel se preguntó qué había pasado mientras Ted supuso que estaba simplemente nerviosa por no tener amigos. Sin embargo, su conversación fue interrumpida cuando alguien más llegó. Al ver quién era, tanto Abel como Ted quedaron visiblemente sorprendidos. Era Lilith, pero ahora está usando un uniforme diferente. Al notar esto, Abel inmediatamente preguntó qué pasaba con su atuendo, así que ella explicó que acababa de ser nombrada profesora en la Academia Isiria. Al oír esto, Ted se sorprendió y pensó que el momento era extrañamente conveniente. Sin embargo, Abel no se sorprendió en absoluto. Sabía que la determinación de Lilith y su larga vida le daban una clara ventaja. De repente, Lilith le susurró a Abel que ahora lo apoyaría como profesora. El día antes de la ceremonia de entrada, Lilith guió a Abel y Ted al dormitorio de estudiantes. Cuando llegaron, quedaron impresionados por su tamaño, así que Lilith explicó que la academia tenía un sistema de 5 años y que todos los estudiantes vivían en el campus. Después de compartir información básica, se excusó para atender sus deberes como nueva profesora. En respuesta, Abel le dio las gracias mientras Ted esperaba volver a verla al día siguiente. Mientras llevaban sus pertenencias, Abel notó que Ted parecía estar luchando. Dijo que Ted debería haber empacado más ligero, pero Ted no tenía excusa. Justo entonces, una mujer apareció y notó que eran los nuevos estudiantes, así que se presentó como Fettir, la profesora del dormitorio de primer año. Mientras Abel la reconoció del examen de ingreso, Ted pareció sorprendido de que fuera profesora. Dejando eso a un lado, Fettir verificó sus nombres y les dio sus uniformes de la academia. También les recordó que la ropa casual estaba permitida dentro, pero los uniformes eran requeridos afuera. Al recibir el uniforme, Abel inmediatamente notó que estaba encantado. Fettir confirmó esto y explicó que los encantamientos daban resistencia mágica y a la suciedad. Curioso, Abel preguntó quién lo había encantado y ella dijo que probablemente es un especialista contratado por la academia. Después de obtener las llaves de su habitación, tuvieron el día libre antes de la ceremonia de entrada. Con eso, Abel y Ted se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Una vez dentro, Abel siguió examinando el uniforme. Al notar esto, Ted preguntó si realmente estaba tan interesado en él. Abel luego explicó que encantar objetos era una especialidad de los magos de ojos negros, que eran capaces de mejorar las propiedades de los objetos como los uniformes. Sin embargo, encontró que los encantamientos en este eran de tercera categoría y un desperdicio de buenos materiales. Con eso, decidió volver a encantarlo. Con esto en mente, le pidió a Ted que también le entregara el suyo. Después de rehacer los encantamientos, Ted probó el suyo propio. Inmediatamente sintió que el uniforme era mucho más ligero. Al oír esto, Abel supuso que el material base era excelente, así que los ajustes fueron más fáciles. Después de eso, se preparó para volver a encantar su propio uniforme. Sin embargo, Ted repentinamente agarró sus pertenencias y declaró que estaba comenzando su diplomacia manjú. Pero Abel estaba confundido hasta que Ted mostró una caja llena de especialidades de Langobard llamada manjus de bola de nieve. Al ver esto, Abel finalmente entendió por qué Ted había empacado tanto, pero Ted lo instó a probar uno.
Después de un bocado dijo que había vivido en Langobard durante más de 2 años, pero el supuestamente famoso manjas era solo promedio y desconocido. Aún así, Ted estaba decidido a distribuirlos a sus vecinos. Después de todo, su objetivo era hacer 100 amigos. Con eso, se fue inmediatamente. Viéndolo irse, Abel pensó que Ted realmente podría hacer 100 amigos. En cuanto a él, simplemente quería graduarse tranquilamente sin ningún drama. Dejando eso a un lado, luego reanudó el encantamiento de su propio uniforme. Después de terminar sus ajustes, decidió tomar una siesta corta ya que lo agotó el trabajo mágico. Pero antes de que pudiera descansar, oyó a alguien gritar afuera. Mientras se asomaba, vio a varios estudiantes enfrentando a Ted. Uno de ellos preguntó si Ted estaba tratando de insultarlos, pero Ted explicó que solo estaba tratando de hacer amigos. Al oír esto, Abel se preguntó si la diplomacia manju de Ted había fracasado. De repente, otro estudiante gritó que Ted podía soñar. Eso es porque piensan que nadie querría ser amigo de alguien como él, especialmente no una perca venenosa. Al oír esto, Abel se preguntó qué querían decir exactamente. Sin embargo, había leído sobre ello en libros. Perca venenosa se refería a una especie invasora de peces de agua dulce que se había multiplicado rápidamente en ríos urbanos, pero su rápida reproducción y dieta dañaban el ecosistema acuático. Mientras tanto, Ted continuó buscando en su bolsa. Después de eso, los instó a probar la especialidad local de su ciudad natal. Sin embargo, uno de ellos le arrebató la comida de las manos y le dijo que se callara. E incluso aunque la comida estaba ahora en el suelo, continuó llamando a Ted una perca venenosa. Con eso, Ted miró el manju ahora en el suelo con decepción. Viendo la escena desarrollarse, Abel pensó que era cruel, pero también se preguntó si a estos estudiantes nunca les habían enseñado a no desperdiciar comida. Sin embargo, consideró intervenir, pero antes de que Ted pudiera recoger el bocadillo caído, alguien más se acercó. Él y luego recogió uno de los manju y se lo comió frente a todos. Como resultado, Ted y los estudiantes quedaron claramente aturdidos, pero a ella no le importó y le dio una puntuación de 70. También comentó que no estaba mal, pero podría usar un sabor local más distintivo. Al oír esto, los matones retrocedieron y llamaron a las percas venenosas repugnantes después de que ella comiera del suelo. Sin embargo, Eli los miró y preguntó qué acababan de decir. Mientras tanto, Abel comenzó a preocuparse ya que no estaba seguro de lo que Eli podría hacer a continuación, así que intervino y les pidió que se detuvieran, pero el matón preguntó quién era él. Antes de que Abel pudiera responder, Ted le aseguró que no le importaba lo que había sucedido. También le dio las gracias a Eli, pero Eli lo cuestionó en cambio si tenía algún orgullo. Sin embargo, Ted respondió que no se trataba de orgullo. En ese momento, Abel comenzó a la discriminación entre la nobleza. Como dijo Lilith, la academia aceptaba estudiantes internos de su escuela preparatoria y estudiantes externos que habían aprobado el examen de ingreso público. Ahora se dio cuenta de que perca venenosa era probablemente un insulto contra los estudiantes externos como ellos. De repente, los matones oyeron a Ted llamar a Abel maestro, así que comenzaron a preguntarse si el chico de ojos ámbar que vieron era al que Ted se refería. Sin embargo, piensan que alguien con esos ojos no podría ser un maestro. Al oír esto, Eli les ordenó que se detuvieran, pero Ted les gritó que no insultaran a su maestro. Al oír esto, Eli, los matones e incluso Abel quedaron momentáneamente sin palabras. De repente, Ted agarró el cuello de uno de los matones y exigió una disculpa, pero el líder de los matones le ordenó a Ted que lo soltara y lo llamó repugnante. En ese momento, Ted recordó el momento en que se había burlado de los ojos de Abel. Para colmo, incluso los llama ojos de pollito. Recordando esto, se sintió frustrado, pero aún así se mantuvo firme y continuó llamando a Abel su maestro. Confundido, Abel esperó a lo que Ted diría a continuación. Sin embargo, el líder de los matones comenzó a ordenarle a Ted que lo soltara. Al oír esto, el otro matón también trató de alejar a Ted, pero él no se inmutó. Sin embargo, Abe y Eli notaron algo extraño. De repente, el uniforme de Ted, que fue tocado por los matones, comenzó a brillar. En el siguiente instante, una fuerza mágica estalló, lo que sorprendió a Eli. Por otro lado, el líder de los matones y sus lacayos fueron arrojados al suelo. Aturdido y confundido, su líder preguntó qué acababa de pasar, pero Ted parece que tampoco lo sabía. Mientras tanto, Abel inmediatamente se dio cuenta de que el encantamiento en el uniforme de Ted se había activado. Era un hechizo de reflejo simple activado solo cuando el usuario era atacado físicamente. Aparentemente funcionó bastante bien y el momento fue afortunado. Con eso, los matones comenzaron a retirarse, pero también le advirtieron a Ted que recordarían esto. Sin embargo, Abel sabía que Ted era más hábil y podría haber terminado mucho peor para ellos. Mientras tanto, Ted todavía estaba aturdido. Poco después, se volvió hacia Abel para decir que los matones fueron arrojados sin que él hiciera nada. Por lo tanto, se preguntó en voz alta si finalmente había despertado algún poder oculto, pero Abel lo dudaba ya que ni los estudiantes ni Ted tenían ninguna fuerza real. De repente, Eli agarró el brazo de Ted para inspeccionar su uniforme. Al revisarlo, se sorprendió por el bien hecho encantamiento que veía por primera vez. Orgulloso, Ted dijo que Abel lo hizo él mismo y que Abel era hábil en la magia de encantamiento. Sin embargo, Abel rápidamente intentó silenciarlo y le advirtió que no dijera nada innecesario, ¿entiendes? De todos modos, Eli estaba visiblemente sorprendida de que Abel fuera quien había creado el encantamiento. De repente, Abel comenzó a arrastrar a Ted lejos, por lo que Eli trató de detenerlos. Sin embargo, todavía dudaba que Abel lanzara el encantamiento porque la magia del uniforme era inusualmente compleja, eso era claro.
Cuando se fueron, Ted preguntó si Abel era tímido, pero Abel le dijo que se callara. Con eso, Ellie se quedó con sentimientos encontrados. Pronto recordó que vino a invitarlos a un recorrido por el dormitorio, pero olvidó mencionarlo en su momento. Al día siguiente, dentro de la academia, se vio a Abel y Ted corriendo por el pasillo. Mientras se apresuraban, Abel comentó que ya llegaban tarde a la ceremonia de entrada. En respuesta, Ted se disculpó porque había dormido mal debido a las almohadas nuevas, pero Abel simplemente lo llamó delicado. Finalmente llegaron a una gran puerta. Sin embargo, Abel comenzó a mirarla fijamente con atención. Ted entonces notó esto y preguntó qué pasaba. De repente, Abel levantó la mano para examinar la puerta que estaba integrada con fórmulas mágicas, ¿verdad? Después de analizar la estructura, se dio cuenta de que era un encantamiento de bienvenida establecido para los nuevos estudiantes. Así que se hizo a un lado y le dijo a Ted que entrara primero después de que él abriera la puerta, pero Ted vaciló y se lo pensó. Después de eso, comenzó a especular que la puerta electrocutaba a los estudiantes que llegaban tarde. Sin embargo, Abel solo dijo que lo entendería una vez dentro, por lo que rápidamente dijo que no estaba mentalmente preparado. De todos modos, Abel le dio un empujón. Ahí vamos. En el momento en que Ted entró, se activó una serie de muñecas mágicas. Con eso, Ted quedó atónito por la repentina música que sonaba. Mientras tanto, Abel pensó que quienquiera que diseñó esto tenía un gusto extraño, eso está claro. Aún así, las muñecas alrededor continuaron tocando música, mientras que algunas muñecas bailaban como parte de la exhibición. Desconcertado por esto, Ted preguntó qué estaba pasando. Abel explicó con calma que era solo un encantamiento básico que activaba un mecanismo, donde el hechizo reaccionaba al poder mágico de quienquiera que abriera la puerta. A medida que la actuación continuaba, la atención de los otros estudiantes se dirigió a Ted. Mientras Ted todavía estaba sorprendido, hablaron sobre cómo activó la rara marcha de los caballeros y pensaron que era un prodigio, vaya. Mientras tanto, Ellie solo observó todo en silencio. Por otro lado, Abel pensó que la configuración era inteligente y que era una forma elegante de dar la bienvenida a los magos entrantes. Cerca, algunos estudiantes elogiaron a Ted y supusieron que Abel era solo su asistente debido a sus ojos ámbar. Mientras tanto, algunos profesores se asombraron por la exhibición de Ted y sintieron que Emera debería haberlo visto. Por otro lado, Ted se preguntó cómo funcionaba, a pesar de que Abel ya lo había explicado. De repente apareció el director y dijo que se alegraba de escuchar la marcha de los caballeros este año. Después de eso, se presenta como Mike, el director de la Academia Isiria. Después comenzó a felicitar a los estudiantes de primer año. Mientras tanto, Abel tomó asiento y escaneó silenciosamente el salón, Por lo tanto, estimó que había alrededor de 200 estudiantes por nivel de grado. De repente, Ted se inclinó y preguntó si sabía quién era el director. Luego reveló que el director Mike era descendiente de Roy, el héroe del viento. ¿En serio? Al escuchar el nombre Roy, Abel recordó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo escuchó. Hace 200 años, Roy había sido parte de su grupo. Durante la subyugación del Overlord, Roy fue como un hermano menor para él, sí. Recordando esto, de alguna manera se sintió deprimido. De repente, Ted dijo que la información estaba en el folleto, pero admitió que no lo había leído ni le importaba. Después, el director continuó con su largo discurso. Ahí va. Durante eso, cubrió las políticas escolares e introdujo a los nuevos miembros de la facultad. Sin embargo, Abel encontró todo aburrido e innecesario. Después de la ceremonia, Abel y Ted comenzaron a buscar el aula designada de la clase A, sí. Mientras caminaban, Ted señaló que Abel parecía extraño. Abel lo negó, pero su expresión cambió cuando de repente sintió algo. Al notar esto, Ted preguntó qué pasaba. Abel luego se dio la vuelta y sintió una mirada desconocida. Sin embargo, no provenía de una persona, sino de una insignia. Sabiendo eso, se preguntó si alguien ya había descubierto su verdadera identidad. Sin embargo, la magia era demasiado débil para un humano, por lo que concluyó que alguien estaba espiando a través de una insignia. Mientras tanto, en clase, un estudiante le preguntó al líder abusador si Ted era el que lo había golpeado, lo que lo molestó. Aún así, aclaró que fue el encantamiento lo que los envió volando, pero la chica no lo creyó en absoluto. Cerca, Ellie escuchó mientras ella también mencionaba las puertas mágicas que Ted activó. Justo entonces, Ted entró en el aula. Como resultado, toda la sala quedó en silencio. Al notar el cambio repentino, Ted se sintió incómodo, pero Abel le dijo que era bastante normal, ¿no? Al otro lado de la sala, el líder abusador y su compañero continuaron mirándolos fijamente. En poco tiempo, alguien más entró en la sala. Al verlo, la chica al lado de Ellie quedó atónita. Después de que el hombre colocó su libro sobre la mesa, soltó un bostezo mientras la chica exclamaba que era el profesor Amur. Al escuchar esto, confirmó que ella tenía razón. Sin embargo, Ted también se sorprendió. Al ver esto, Abel preguntó si Amur era famoso y Ted asintió. Explicó que Amur era un candidato ejecutivo de Cronos y el mago moderno más fuerte. Vaya. Al escuchar esto, Abel recordó que a menudo se mencionaba a Emer en los libros de texto modernos de ingeniería mágica. Mirando más de cerca, admitió que Emer podría ser competente para un mago de esta era. De repente, Ted dijo que Emer hizo la prueba de ingeniería mágica durante el examen de ingreso. Por lo tanto, eso explicaría por qué fue tan difícil. Después de un tiempo, Emer se saltó el pase de lista y se presentó como su maestro de aula. Able luego observó que el cabello de Emer estaba desordenado y su camisa estaba desabrochada, por lo que se veía descuidado.
Con eso parecía extraño, pero Abel sabía que los magos hábiles a menudo lo eran. De repente, un estudiante preguntó si era cierto que Imur estaba demasiado ocupado con su investigación para asistir a clases. Imur admitió que se enfocaba en la investigación y mantuvo el título de maestro para asegurar la financiación del gobierno. Al escuchar esto, la chica preguntó por qué se molestaría en actuar como su asesor. En respuesta, reveló que quería comprobar algo en la clase él mismo. Mientras decía eso, miró directamente a Abel, pero Abel notó la mirada y pensó que se sentía igual que antes. Sin embargo, Emer agregó que la razón era un secreto, y Abel no dijo nada en respuesta. Después de eso, la vida escolar comenzó para Abel. Por la mañana asistía a clases, leía en la biblioteca después de la escuela y luego regresaba al dormitorio para ducharse, sí. Después de eso, pasaba sus tardes leyendo de nuevo antes de dormir. Ocasionalmente tenía conversaciones cortas con Lilith, que es una rutina satisfactoria. Sin embargo, el problema eran las clases en sí, Eso es porque las encontró insoportablemente aburridas. Por otro lado, Ted estaba visiblemente luchando por mantenerse al día con el material de alto nivel, pero Abel encontró la mayoría de las conferencias inútiles y usó el tiempo de clase para su propia investigación. Después de todo, podía progresar en cualquier lugar con solo un bolígrafo y papel, pero en ese momento un profesor notó que estaba distraído, así que lo llamó al frente de la clase para resolver un problema en la pizarra. Vaya. Internamente, el profesor vio sus ojos ámbar como inferiores y su ignorar la lección como arrogante. Con eso, se dio cuenta de que lo habían atrapado sin prestar atención. Aún así, se levantó ya que era ridículo usarlo para avergonzarlo públicamente. Acercándose a la pizarra, Abel recordó la lección de ritmo rápido del profesor y advirtió que su solución podría ser diferente. Mientras escribía en la pizarra, cuidadosamente lo hizo para que los estudiantes lo entendieran bien. Después de eso, mostró que la fórmula mágica podría acortarse usando atajos, Al escuchar esto, el profesor y los estudiantes quedaron visiblemente atónitos. Mientras tanto, Abel admitió que no había prestado atención, pero deseaba que las lecciones ayudaran a los estudiantes a aprender. Por lo tanto, el profesor apretó los dientes mientras elogiaba a Abel y le decía que se sentara. Justo cuando Abel se giró para regresar, alguien murmuró la palabra presumido. Esa persona despreciaba a Ted y Abel, creyendo que estudiar era inútil sin magia. Aún así, Abel regresó silenciosamente a su asiento e ignoró el comentario. Después fue a una de las 5 bibliotecas de la academia. Esta gran biblioteca tenía muchos libros, pero estaba llena de gente, así que solo tomó prestados de ella. Después de eso, los leía en las bibliotecas más pequeñas. En ese momento, alguien lo llamó. Cuando levantó la vista, vio a Ellie señalando que él también estaba estudiando allí. Sin embargo, se sorprendió al verla en la biblioteca, pero ella respondió que la ayudaba a concentrarse. ¿Ah? Luego preguntó sobre su tarea, pero él solo dijo que la hacía rápidamente en su habitación. Después de eso, ambos continuaron con lo que estaban haciendo. De repente, Ellie hizo una pausa en su escritura y claramente estaba luchando, así que le dijimos que separara las dos fórmulas del problema. Al verlo continuar con sus lecturas, ella se quedó en silencio. Después de un tiempo, ella lo llamó de nuevo. Luego señaló su cuaderno y preguntó si lo había hecho correctamente. Al revisar, notó que ella era más rápida y entendía mejor que Ted. ¡Vaya! Más tarde afuera, ella le agradeció por su explicación, que era fácil de entender. Dicho esto, preguntó si siempre pasaba su tiempo leyendo libros en la biblioteca, pero esto le hizo preguntar si ella pensaba que era extraño, y ella respondió que no. Aún así, se preguntó si alguna vez salía, considerando que vivían en la ciudad. Sabiendo eso, dijo que había muchas cosas que experimentar que no se podían encontrar en la escuela. Luego enumeró restaurantes, frutas y dulces, lo que lo llevó a notar que todos eran comida. Por lo tanto, ella rápidamente agregó lugares como librerías de segunda mano, lo que captó su interés. Al notar esto, explicó que podría encontrar libros baratos y raros allí. Con eso, se dio cuenta de que realmente le gustaría visitar librerías de esta era, sí. Inesperadamente, ella lo invitó a salir en su día libre para agradecerle por su ayuda. En respuesta, él dijo que no le importaba, lo que la hizo sonreír. Pero entonces alguien los interrumpió. Cerca, los abusadores se burlaron de Abel por llevarse bien con Ellie. ¡Vaya! Cuando Abel los reconoció, con calma preguntó si necesitaban ayuda. Sin embargo, el abusador le dijo que no actuara como superior, como un estudiante externo en su lugar. Con eso, cuestionó cómo alguien con ojos inferiores fue admitido y supuso que había ocurrido soborno. Vaya. Pensando en esto, el líder sugirió que Abel debería leerte el examen de ingreso. Después de todo, se sintieron seguros ya que Ted no estaba cerca para protegerlo. Mientras tanto, Ellie se sorprendió cuando el abusador sacó su insignia. ¿En serio? Sin embargo, Abel permaneció tranquilo y preguntó por qué odiaban tanto a los estudiantes externos. Al escuchar esto, el líder se enfureció, así que gritó que los estudiantes externos no eran iguales a pesar de aprobar el examen. Por otro lado, habían dedicado años a sus estudios, mientras que los estudiantes externos simplemente entraban y actuaban como si fueran dueños del lugar. Sabiendo esto, lo enfureció. Sin embargo, Abel se dio cuenta de que su ira provenía del orgullo y estuvo de acuerdo, Después de dejar caer su bolso, pasó y se burló de su pobre equipo para pelear. Al escuchar esto, el abusador se sorprendió al darse cuenta de que su insignia ya había desaparecido. Al igual que ellos, Ellie quedó atónito, Mientras se preguntaban cuándo se los había quitado, Abel revisó la insignia. Después de eso, preguntó si siquiera mantenían su insignia. También notó que los materiales estaban degradados, causando distorsiones mágicas. Al devolver su insignia, les advirtió que cuidaran su equipo si querían ser magos.
Después de que el líder atrapó su insignia, Abel le pidió a Ellie que agarrara su bolso para que pudieran irse. Mientras tanto, el líder estaba congelado en frustración. Luego agarró su insignia con fuerza y le gritó a Abel que no se pusiera engreído. Con eso, advirtió que los avergonzarían y les dijo que observaran la lección de mañana. Al escuchar esto, Abel silenciosamente se preguntó si todavía estaban planeando algo. ¿Ah? Al día siguiente, Ted estaba lleno de energía porque finalmente era hora de la clase física. Al ver esto, Abel lo encontró intenso, pero también entendió la emoción, ya que la clase física era solo semanal, ¿sabes? De repente, alguien llegó y anunció que todos estaban reunidos. Luego se presentó como Cantor, su profesor de educación física, y notó que los estudiantes de la escuela preparatoria podrían conocerlo. Después de eso, anunció que jugarían a Hound, lo que emocionó a la mayoría de los estudiantes, aunque Ted no estaba seguro de lo que significaba. Así que Cantor explicó Hound, pero el líder abusador dijo que ya lo sabían. Al escuchar esto, se rió y les dijo que no lo entendían del todo. Luego dijo que la lección se adaptaría para aquellos que no estuvieran familiarizados o no pudieran unirse. Vaya. Con eso, el líder comentó que los forasteros requerían más esfuerzo. Al escuchar esto, Ted y Ellie se sorprendieron. Aún así, a Ellie no le importó y afirmó que los forasteros como ellos entregarían la derrota. Pero Ted le dijo que solo disfrutara de la clase, mientras que Abel sabía que era más difícil para ellos enfrentar el fracaso. Después, Cantor dijo que dividiría a los estudiantes en equipos llamando nombres. Mientras que otros formaron rápidamente equipos, Abel esperó pacientemente. Por fin, su equipo fue finalizado. Mientras tanto, Ted estaba complacido de estar en el mismo equipo que él. Sin embargo, Ellie llamó a Ted una bellota por estar despreocupado, y esto lo confundió. Después de que ella confirmó que no se había dado cuenta, Abel señaló que el equipo D eran todos forasteros. Por lo tanto, se sintió como si estuvieran siendo atacados, lo que hizo que Ted finalmente entendiera. De repente, una chica se preocupó de que fuera mala en los deportes, mientras que el tipo con gafas prefería la tarea intelectual. Mientras tanto, los otros dos afirmaron ser decentes, pero Abel lo dudaba, Con eso, Ellie aseguró que los respaldaría, pero la chica piensa que los de adentro los menosprecian. En respuesta, Ellie dijo que nadie haría trampa, así que lucharían de manera justa y demostrarían que estaban equivocados. Mientras que el grupo estaba optimista, Abel sospechó que los oponentes los apuñalarían por la espalda. De repente, el líder abusador le susurró que tuviera un buen juego. Además, prometió compensar lo que pasó ayer. Después de escuchar esto, Abel también notó a Cantor sonriendo cerca, así que esto le hizo sospechar que incluso el profesor estaba en ello, ¿ah? Después de un tiempo, Cantor comenzó el partido entre el equipo B y el equipo D. Explicó que en Hound, los tiradores del equipo B tendrían 3 jugadores, que eran los abusadores. Mientras tanto, el equipo D serían los conejos y cada grupo se turnaría para atacar durante 5 minutos cada uno. Con eso, los tiradores usarían una insignia de guante de choque y lanzarían balas a los conejos. Pero había 3 tipos de balas, un tipo de lanza para la velocidad, un tipo esférico equilibrado y un tipo de disco que era más fácil de maniobrar. Vaya. El objetivo del tirador era golpear a los conejos y hacerlos caer, mientras que el objetivo del conejo era evitar ser golpeado, y el equipo con la mayor cantidad de miembros supervivientes ganaría. Al escuchar esto, Ted se dio cuenta de que era similar al dodgeball, excepto que los jugadores estaban divididos en ofensiva y defensa, ¿sí? Mientras tanto, Apple vio a Ted esquivar una bala desde atrás y no se sorprendió por su agilidad. También sospechó que Ted había reaccionado a las vibraciones del aire causadas por el disparo. Pronto, el hombre con gafas fue golpeado. ¡Vaya! Al ver esto, Abel sabe que ahora está fuera del juego. Mientras se iba, Abel pensó que la magia sin atributos podría ser más débil y no letal, pero mientras esquiva, sabía que la magia sigue siendo magia. Así que cuando notó cómo Ted usaba la magia para la defensa y cómo Ellie hábilmente evadió los ataques, prueba que incluso las balas de entrenamiento aún aturden, de repente Abel vio 2 disparos entrantes dirigidos a él. Le pareció extraño que los abusadores atacaran tan directamente, pero a mitad de vuelo, los disparos de repente se curvaron hacia un lado. Abel fue tomado por sorpresa por esto, pero cuando los disparos continuaron, golpearon a 2 de sus otros compañeros de equipo en su lugar. Por lo tanto, Ellie se sobresaltó cuando los vio caer al suelo, pero Abel rápidamente entendió lo que estaban haciendo los oponentes. Como era de esperar, el líder abusador le dio una mirada sarcástica y conocedora. Mientras tanto, Ellie comenzó a confrontar a los abusadores. Vaya, señaló que estaban haciendo trampa. Al escuchar esto, Abel se dio cuenta de que ella también lo había notado. Antes, vio que la magia sin atributos tenía sintaxis para el seguimiento de objetivos. Esto significaba que los guantes de tiro que prepararon habían sido modificados ilegalmente. Sin embargo, los abusadores le dijeron a Ellie que dejara de decir tonterías e incluso la llamaron gorda. Furiosa, exigió que lo repitieran, pero Abel la detuvo para que no se alterara. Mientras esquivaban los ataques, le dijo que se mantuviera concentrada, ya que distraer a los enemigos con palabras es básico en la batalla. Aparte de eso, todavía están disparando desde los lados, por lo que debe concentrarse. Al escuchar esto, ella tímidamente le agradeció. Cuando los ataques se reanudaron, Abel notó algunos miembros interesantes en su equipo. Una de las chicas advirtió a Ellie que mirara detrás de ella, lo que le permitió esquivar a tiempo. Con eso, Ellie agradeció a la chica cuyo nombre era Yuka, pero Yuka dijo que Ellie lo había hecho bien ella misma. Mirándola, Abel había pensado que Yuka era pusilánime al principio, pero ahora estaba mostrando esfuerzo. Oh.
Incluso advirtió sobre los jefes de ataques, lo que mostró calma y una visión amplia, a pesar de que su habilidad física era deficiente, pero si pueden arreglarlo, podría convertirse en una excelente maga. Sin embargo, Abel notó algo de nuevo. Vio que los disparos del abusador comenzaron a apuntar a Yuka. Como resultado, fue golpeada en la espalda y cayó inmediatamente. Al ver esto, Ted y Ellie estaban preocupados. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de que los abusadores se habían centrado en su observadora como su estrategia. Vaya. Con eso, el líder llamó a Yuka un obstáculo y apuntó de nuevo a ella, ya que un jugador lento debería simplemente salir del campo. Yuka entonces comenzó a llorar y mientras se giraba, fue golpeada de nuevo. Al presenciar todo esto, Ellie y Ted se sorprendieron, Así que Ellie apresuradamente cuestionó las acciones del abusador, pero el abusador preguntó, en cambio, qué quería decir con qué. Sin embargo, los abusadores siguieron disparando y afirmando que solo estaban eliminando a un jugador débil. Al ver esto, Ted trató de detenerlos, pero Yuka ya había sido golpeada de nuevo y gemía de dolor, Mientras Ted se movía hacia ella, Ellie la protegió y les dijo que se detuvieran ya que Yuka ya estaba caída. También dijo que no deberían atacar a los jugadores caídos, pero el líder negó tal regla. Por lo tanto, continuaron atacando ya que todavía están en el juego. Debido a que Ellie estaba completamente abierta, fue golpeada entonces. Al ver a Ellie también caer, Ted la llamó. Por otro lado, Abel notó que una de las debilidades de Ellie era su tendencia a emocionarse. Pero de repente, Ted levantó la mano para llamar la atención del profesor. Luego le dijo que el ataque no debería contar, pero fue golpeado antes de que se pudiera hacer algo. Así que cuando cayó, Ellie lo llamó. Al ver esto, Abel murmuró que muchos van por lana y vuelven trasquilados. De repente, el líder dijo que los forasteros no valían nada. Con eso, los animó a volver a donde pertenecían, ¿sí? Al escuchar esto, Ellie y Ted estaban enojados, mientras que Yuka todavía sollozaba y Abel permaneció en silencio. Sin embargo, solo habían pasado 2 minutos desde el inicio y ahora solo quedaba un jugador, que era Abel. Sabiendo eso, los abusadores se prepararon. Después de eso, su líder preguntó cómo debían lidiar con él, pero Abel simplemente los miró en silencio. De todos modos, el líder de los abusadores gritó que aplastaran la percha venenosa restante. Vaya. Por lo tanto, el resto de los abusadores se unieron al ataque y lo dirigieron hacia Abel. En ese momento, Abel consideró que podría ser menos problemático simplemente dejarlos ganar, pero como habían llegado tan lejos, se negó a quedarse quieto y comenzó a esquivar, sí. Cuando logró evadir los ataques, el líder desató una ráfaga de disparos, pero Abel evitó cada uno de ellos. Al ver esto, Ted y los demás comenzaron a animar, pero el líder solo se reía mientras atacaba continuamente a Abel. También afirmó que Abel ya debería estar sin aliento, pero en realidad Abel estaba bien y eran los abusadores quienes comenzaban a cansarse. De repente les informaron que solo quedaba 1 minuto. Sabiendo esto, el líder se dio cuenta de que no tenía más remedio que usar otra táctica. Con eso, los abusadores lanzaron un ataque combinado. Al mirar hacia arriba, Abel vio el aluvión entrante. Mientras tanto, Ellie y Ted estaban visiblemente preocupados, pero Abel notó que los abusadores agregaron una sintaxis de bala dispersa para hacer trampa de nuevo. ¡Vaya! De todos modos, el líder estaba seguro de que Abel no podía esquivar esta vez, pero Abel sabía que podía y que sería demasiado sospechoso, así que decidió romper las reglas él mismo, ya que ellos comenzaron. Inmediatamente activó su magia, vaya. Después de eso, lo autorizó y murmuró contra magia. De repente, se formó un escudo a su alrededor, e incluso expresó un poco de angustia para evitar sospechas. Como resultado, los demás, incluidos los abusadores, estaban confundidos, Sin embargo, Abel permaneció ileso. Pronto, el líder notó que su insignia parecía rota. No mucho después, la fase de ataque del equipo B terminó. Con eso, Ted y los demás elogiaron a Abel por manejar la situación solo, sí. Sin embargo, Ted comenzó a hacer preguntas de nuevo, así que Abel rápidamente le dijo que se callara, pero él era el único superviviente, y tenían que derrotar a los oponentes en la siguiente ronda, o de lo contrario perderían. De todos modos, Ted seguía confiando en que ganarían. Al igual que él, Ellie estaba emocionada de mostrar sus verdaderas habilidades. Al escuchar esto, Abel pensó que sería genial si esos dos pudieran acabar con el enemigo. Sin embargo, los abusadores se burlaron de su emoción y juraron destruirlos, Al escuchar eso, Abel sospechó que tenían otro plan. Pronto, Cantor comenzó la siguiente ronda. Inmediatamente, el líder de los abusadores gritó que se formaran. En respuesta, el equipo se formó en una formación de falange. Al ver esto, Ted se burló de que los hacía un blanco fácil. De acuerdo con esto, Ellie declaró que los aplastaría a todos juntos. A medida que los ataques se acercaban, un abusador advirtió sobre un disparo de lanza desde el noroeste. Vaya. Al igual que él, otro miembro informó de un ataque de tipo disco desde el sureste. Al verlos esquivar con éxito, Abel se dio cuenta de su plan. Descubrió que estaban usando a todos para monitorear todas las direcciones. Mientras estaban en ello, comparten información para eliminar los puntos ciegos. Por lo tanto, esta era una verdadera falange, pero Ted comenzó a instarlo a ayudar a alcanzar a los oponentes. Mientras tanto, Ellie también estaba luchando a pesar de su magia más fuerte, ¿sí? Con eso, Abel admitió que el trabajo en equipo del enemigo era impresionante. De repente, el líder se burló de ellos por no lograr ni siquiera un ataque de pinza básico. Mientras lo hacía, Abel llamó a Ted. Después de eso, lo instó a que viniera a él, pero esto confundió a Ted. De todos modos, le dice que Ellie se estaba cansando y que Ted sería su clave. Después de eso, comenzó a susurrarle el plan. Después de discutirlo, ambos volvieron su atención hacia los oponentes.
Pronto, la mirada de Ted se endureció con determinación, luego levantó la mano e invocó las lanzas sagradas. Mientras tanto, el adolescente opuesto observaba en silenciosa confusión. Aún así, Ted continuó manteniendo su postura y cantando, así que Abel comenzó a cuestionar su encantamiento inusualmente largo, ¿sí? Ignorando esto, también comenzó a liberar su propia magia. Mientras Ted cantaba, la energía surgió y se reunió en su mano. Con un grito final, desató el poder del abominable vacío. ¡Vaya! Al mismo tiempo, Abel murmura la palabra Rosset. Después de eso, él y Ted lo siguieron con un hechizo de tempestad. Mientras que los oponentes todavía estaban desconcertados, uno de sus miembros señaló hacia arriba. Sobre ellos, múltiples lanzas de luz descendieron de una vez y los golpearon con una fuerza abrumadora. Debido a esto, todo el grupo fue conducido al suelo. Aún así, el líder del abusador luchó por levantarse. ¿Ah? Sin embargo, otro ataque lo golpeó directamente. Al presenciar todo esto, Cantor se quedó en shock al ver al equipo derrotado. Con eso, Vacilante declaró al equipo D como el ganador. Al escuchar esto, Ellie grita emocionada que lo lograron, vaya. Como resultado, los otros miembros también estaban alegres. Inmediatamente, Ellie se acercó a Ted y le preguntó por qué no había usado la habilidad antes, pero Ted explicó que había sucedido puramente por casualidad. Al escuchar esto, Abel se contentó con dejar que la atención permaneciera en Ted. Sin embargo, escuchó al líder de los abusadores maldecir con frustración y murmurar sobre la humillación de perder ante un forastero. De repente, escuchó a Abel decir que podría no captar su esfuerzo, pero sabía que Ted se ganó su lugar a través de la habilidad y la perseverancia, lo cual los abusadores entendieron. Aún así, un golpe final fue hecho por él y no por Ted. Aún así, no podía negar las muchas horas que Ted pasó estudiando y entrenando para el examen. Después de todo, esto es algo que Abel había presenciado de primera mano. Vaya. Con eso, el líder de los abusadores se desplomó en la derrota. Inesperadamente, una mano apareció ante él. Después de eso, Ted se disculpó por agarrar su cuello y lo invitó a compartir Manju alguna vez. Al escuchar esto, Abel notó que la fijación de Ted en Manju no había cambiado, pero después de un momento de silencio, el abusador rechazó el apretón de manos. En cambio, ayudó a sus compañeros de equipo caídos, así que Ellie notó su frialdad a pesar de la disculpa de Ted, Pero Ted señaló que no había apartado su mano, por lo tanto, consideró esto como progreso. Al escuchar eso, Ellie lo despidió como un caso perdido, pero él se mantuvo decidido a hacer 100 amigos. Por otro lado, Abel solo pudo sonreír ante la vista. Más tarde, dentro de la academia, se puede ver al director caminando y bajando rápidamente por una escalera. Después de eso, se acercó a una puerta cercana. Usando su magia, la abrió. ¿Ah? Al entrar, inmediatamente notó el estado desordenado de la habitación. En respuesta, Amur se disculpó por el desorden y lo invitó a sentarse. Pero la atención del director fue captada por el monitor y notó que Amur lo había estado mirando repetidamente, ¿sí? Amur luego explicó que el metraje provenía de un avión de vigilancia que había desarrollado. En la grabación se mostraba a Ted desatando su magia y golpeando a sus oponentes. Sin embargo, el interés del director se despertó, así que Ymer sabía que él también lo había notado. Con eso, señaló la presencia de una magia disfrazada que pocos detectarían, y mirando el registro, Abel estaba discretamente murmurando encantamientos. Al aprender esto, Emer prometió descubrir la verdadera identidad de Abel. Vaya. Unos días después, llegó la oportunidad para que Abel explorara la cultura de la capital con Ellie. De camino, notó a Lilith en la recepción, así que le preguntó si estaba a cargo ese día. Al verlo, ella le preguntó si iba a ir a la biblioteca de nuevo, pero él le entregó un papel. Cuando vio que era un permiso de ausencia, explicó que iba a la ciudad, pero la expresión de Lilith se volvió ligeramente triste. Luego preguntó si iba con Ellie, lo que lo confundió, así que explicó que ella había obtenido un permiso similar antes de una estudiante llamada Ellie, vaya. Al escuchar eso, Abel preguntó si había un problema o si ella dijo que no lo había. Sin embargo, todavía parecía vacilante. Luego dijo que no era nada y le deseó diversión, así que respondió que lo haría. Aún así, Lilith se sintió un poco más sola, así que antes de que pudiera irse, ella lo llamó por su nombre de nuevo. Después de eso, ella agarró su uniforme, así que Abel rápidamente se detuvo. Tímidamente preguntó si podía salir con ella de nuevo alguna vez. Después de un breve silencio, él estuvo de acuerdo. Vaya. Al escuchar esto, Lilith sonrió ante su respuesta. Sin embargo, Abel pensó que tenía un lado sorprendentemente lindo, y a pesar de haber vivido durante 200 años, a veces mostraba una expresión infantil. De repente recordó que ella decía que lo admiraba profundamente, así que mientras se iba pensó que solo significaba respeto. Mientras tanto en la ciudad, Ellie esperó pacientemente. Después de un tiempo, Abel llegó y se disculpó si la había hecho esperar. En respuesta, ella le dijo que solo acababa de llegar. Sin embargo, ella se sorprendió de que Abel pudiera disculparse, y esto le hizo preguntar si eso era extraño, pero ella solo respondió que solo estaba un poco sorprendida. Dejando eso a un lado, ella pidió comenzar y se ofreció a escoltarlo, ya que era su primera vez en la capital real. Al escuchar esto, estuvo de acuerdo en que estaría a su cuidado, ya que ella conocía bien la zona, ¿sí? Para su primera parada fue la arruinada torre del reloj conmemorativo con un piso de observación. Mirando alrededor, Abel encontró los mecanismos interesantes debido a lo ordenado que estaba. De repente, Ellie lo llamó para que viniera junto a la ventana,
Allí, ella señaló que podían ver el océano desde su posición. Mientras miraba atentamente, vio un barco y le preguntó qué era. Sorprendida, ella preguntó si no sabía acerca de los barcos de vapor. Cuando ella explicó, entendió que era un barco impulsado por combustible de piedra mágica que cruzaba el mar. Con eso, pensó que debía ser grande para ser visto desde tan lejos. Mientras pensaba que verlo lo ayudaría a entender, Ellie miró de cerca. De repente, comenzó a sonreír mientras pensaba que este día sería bueno, pero Ellie comenzó a observarlo con más atención. Más tarde, en un tiro de registro, Abel sintió que aprendió mucho sobre la cultura de la era, pero después de ver una película, se dio cuenta de que la ciudad contenía muchas incógnitas. Más tarde en su camino, preguntó sobre una tienda cercana. Después de todo, tiene una cartelera elegante. Con eso, Ellie luchó por encontrar la explicación correcta. Eventualmente, ella le dice que se llama un centro de juegos, pero él no tiene idea, ¿ah? Así que ella agregó que era donde la gente pasaba su tiempo libre y dinero en entretenimiento. Al escuchar esto, Abel lo encontró intrigante ya que la cultura del entretenimiento había crecido diferente. Interesado, le pidió que entraran. Vaya, aunque insegura ya que también era su primera vez, entraron juntos. Sin que lo supieran, una insignia de espía estaba observando. Dentro, vieron a gente ocupadamente jugando juegos, pero pronto fueron detenidos cuando alguien notó que eran estudiantes, De repente, una mano esquelética tocó el hombro de Ellie y preguntó qué estaban haciendo allí. Al ver el esqueleto, Ellie se asustó, así que rápidamente se aferró a Abel, quien le dijo que se calmara. Luego explicó que era solo una imitación traída a la vida con magia. Al escuchar esto, ella inmediatamente se alejó y se disculpó, pero el esqueleto dijo que estaba acostumbrado a esto, aunque Ellie dijo que no era a él a quien se dirigía. Dejando eso a un lado, dijo que la sección giratoria era para adultos y que debían usar el área para todas las edades. Por lo tanto, se dirigieron allí y Abel encontró muchos artículos inusuales. De repente, Ellie señaló algo y se apresuró hacia una máquina de garras. Dentro, confirmó que de hecho hay un mínimo de monstruo. Sabiendo esto, ella emocionada dijo que amaba la serie, pero Abel estaba confundido, así que ella explicó que era una colección de bestias mágicas legendarias del pasado. Ahora fueron rediseñadas para verse lindas y nombradas monstruos mínimos. Ella también añadió que había 200 tipos y que la serie era popular entre los jóvenes. Al saber esto, Abel examinó la muñeca más de cerca. Al fin se dio cuenta de que le era familiar porque había luchado con algunas criaturas antes. De repente, Ellie señaló a su monstruo favorito llamado Jonis. Ella admitió que la apariencia de Jonis no era del tipo que enloquece a las chicas, pero creía que sería poderoso en la batalla. De pronto, escuchó a Abel confirmarlo. El aliento de Jonis podía convertir cualquier cosa en piedra y 3 aldeanos ya estaban petrificados. También compartió que lo vencieron con magia de viento, rescataron a los aldeanos y crearon magia despetrificante. Al escuchar todo esto, Ellie se quedó en silencio. Poco después, Abel se dio cuenta de que podría haber dicho demasiado. Al verla confundida, se dio cuenta de que realmente habló libremente sobre fuertes enemigos pasados. Ahora se pregunta cómo revertiría esto. De repente, ella se rió y dijo que no esperaba que él contara tales bromas. Con eso, Abel decidió dejarlo pasar, pero ella lo llamó de nuevo. Entonces, comenzó a preguntar si la encontraba rara por gustarle los personajes fuertes en lugar de los lindos. Ahora, ella se preguntaba si él pensaba que no era lo suficientemente femenina. Notando su inquietud, él le dijo que era natural que la gente tuviera diferentes preferencias. Además, pensó que le quedaba bien y que la esencia importaba más que la apariencia. Escuchando esto, se quedó atónita. Aún así, se las arregló para agradecerle. Después de eso, admitió que le gustaba más James, así que Abel preguntó si quería la muñeca. Entonces tímidamente dijo que sí, pero pensó que era imposible ya que la garra era demasiado pequeña para levantarla. Abel entonces inspeccionó la máquina y estuvo de acuerdo. Usando sus ojos analíticos, descubrió que la fuerza de agarre de la garra era intencionalmente débil. Adicionalmente, sus controles son deliberadamente pobres. Con eso, remarcó que era una práctica comercial sin escrúpulos. Sin embargo, él no sintió ninguna culpa sobre su plan, lo que la hizo preguntar si planeaba obtener la muñeca. Después de que insertó una moneda, le dijo que los magos como ellos podían hacer posible lo imposible. Por lo tanto, no la estaba robando. Después de todo, él había pagado la cantidad requerida para jugar. Después de activar su magia, usa magia fortalecida. Como resultado, la garra se envolvió en energía. Después de eso, la garra agarró la muñeca firmemente y la levantó ante los ojos de Ellis. Después, la muñeca cayó en el conducto del premio. Mientras tanto, Apple encontró su revancha con James después de 200 inesperadamente aburridos. Después de recoger la muñeca, se la entregó a Ellie, pero ella se quedó congelada por un momento. Aún así, la tomó y dijo que la aceptaría por ahora. Además, le aseguró que la apreciaría, pero parecía estar sonrojándose. Después, decidieron detenerse a tomar un postre. Ellie claramente se estaba divirtiendo durante él. Incluso dijo que los panqueques estaban a otro nivel, y Abel se dio cuenta de lo que eran. De repente, ella preguntó si podía probar los suyos. Mientras Abel cortaba un pedazo, pensó que la comida en los platos de otros siempre parecía más apetecible. Luego extendió el tenedor y pidió su plato, pero ella rápidamente se inclinó hacia adelante y tomó el bocado directamente de su tenedor. Después de eso, ella dijo que el chocolate amargo añadió un buen toque y lo declaró delicioso. En cambio, ella le ofreció un bocado del suyo y él aceptó. Después de probarlo, él dijo que usualmente no le gustaban los dulces, pero este era fácil de comer.
Al escuchar eso, Ellie estuvo de acuerdo, y es por eso que este era su lugar favorito. Sin embargo, Abel encontró interesante que ella no fuera quisquillosa, pero ella parecía confundida, así que explicó que había leído que compartir utensilios es un beso indirecto. Ante eso, su cara rápidamente se puso roja, por lo tanto, supuso que ella no estaba al tanto y simplemente estaba disfrutando de la comida. Aún así, se disculpó por decir algo innecesario, entró en pánico. Ella dijo que los besos indirectos eran normales y no le molestaban. Al escuchar eso, Abel respondió que eso era bueno entonces. Sin embargo, sintió su preocupación, pero eligió confiar en sus palabras. Siguiendo adelante, echó un vistazo alrededor y remarcó que esta calle se sentía diferente a las otras. Pero Ellie también lo notó y dijo que se sentía retro, mientras que Abel estuvo de acuerdo en que era nostálgico. Al escuchar eso, su expresión se volvió seria. Ella entonces notó una diferencia entre retro y nostálgico, lo cual lo alarmó. Con eso, ella preguntó quién era realmente, ya que desde el examen de admisión hasta el encantamiento de su uniforme, ella pensó que estaba muy por encima del nivel de un estudiante normal. Después de escuchar eso, se preguntó cómo debería responder. Después de todo, quiere mantener su pasado en secreto y solo compartirlo con Lilith para evitar problemas. Eso es porque todo lo que quería ahora era una vida pacífica. Pero antes de responder, algo brillante detrás de Ellie llamó su atención. Viendo esto, pensó que debería lidiar con eso primero. Mientras se levanta, pensó en cómo está bien ser observado en la escuela, pero no afuera. Con eso, Ellie notó sus acciones y comenzó a preguntarle, pero él continuó acercándose a ella. Como resultado, ella se congeló mientras su cara se acercaba más. Mientras ella está en pánico, Abel lanza una bola de fuego combinada con una mejora de velocidad de proyectil. Pronto, una fuerte explosión sonó detrás de ella. Notando su sorpresa, dijo que probablemente era una falla de la farola e intentó continuar, pero Ellie se detuvo y su estado de ánimo decayó. Después de eso, la escuchó decirle que se olvidara de ello. Además, ella también se disculpó por entrometerse. Sin embargo, él confusamente estuvo de acuerdo. Sin embargo, ella se quedó callada de nuevo, pero también continuó mirando a Abel y pensó que no quería sentirse excluida. Después de todo, ella estaba segura de sus sentimientos por él. Más tarde, mientras regresaban, Abel aún podía sentir que estaba siendo observado. Decidiendo que era hora de actuar, se detuvo. Entonces le pidió a Ellie que regresara sola, pero ella estaba confundida. Así que dijo que había olvidado algo en la última tienda y tenía que regresar. Al escuchar esto, ella de mala gana estuvo de acuerdo, pero también dijo que lo vería mañana, así que Abel estuvo de acuerdo y le agradeció. Después procedió a ir a un callejón cercano. Después de que se detuvo, se dio la vuelta y gritó que sabía que alguien estaba allí. Adicionalmente, mencionó que hay 2 personas y les ordenó que salieran. Poco después, una mujer apareció y mencionó que Abel dejó ir a Ellie por ellos. Por lo tanto, esto la hizo admirar aún más a los niños listos como él. Mientras tanto, Abel notó sus ojos cenicientos que usaba para mezclarse con su entorno. Además, ella también usaba ropa mínima para aumentar su precisión mágica. De repente, otra voz se sorprendió de que un mocoso los notara. Él también añadió que era raro que alguien tan joven notara que lo habían estado siguiendo, así que comparó a Abel con un monstruo. Cuando Abel lo vio saltar, vio sus ojos esmeralda y confirmó que era un mago de viento. De repente, la mujer dijo que Abel cumplía con las expectativas de uno que reconocía su talento. Al escucharla mencionar a esta persona, Abel exigió saber quién era y su propósito. Con eso, el hombre rápidamente regañó a la mujer por revelar demasiado. Sin embargo, él mantuvo que todavía son profesionales, mientras que la mujer añadió que nunca revelarían la identidad de su cliente, incluso en su lecho de muerte. En respuesta, Abel comenzó a sacar su mano. Mientras la magia comienza a rodearlo, dice que oponentes como ellos lo motivan. Mientras tanto, en la academia, Emer comenzó a pensar que ningún humano en este mundo lucharía contra un insecto, así como ningún humano discutiría de estrellas con un mono. Así que para él parecía no haber nadie con quien pudiera realmente discutir de magia. Su talento como mago había sido evidente desde la infancia, así que para cuando se convirtió en estudiante ya había desarrollado su propia insignia. Tanto su talento como su creación fueron revolucionarios. Sin embargo, otros simplemente dijeron que debía ser bueno ser un genio, y que era demasiado difícil de entender. Además, también escuchó susurros de que debía menospreciar a los demás. Con el tiempo, se dio cuenta de que un talento excepcional a menudo conducía a un profundo aislamiento. Cuando entró por primera vez en la academia, intentó hacerse entender, pero hizo una desafortunada constatación. Encontró que era inútil forzar el entendimiento entre personas de habilidad desigual, al igual que un diamante solo puede ser pulido por otro diamante o algo más duro. Con eso, un mago solo podía crecer enfrentándose a iguales y el crecimiento era imposible sin eso. Debido a este estancamiento sofocante, se quedó sin una razón para continuar. Sin embargo, Abel había cambiado eso. Observar y medir las habilidades de Abel le dio esperanza de mejorar. Sabiendo eso, su corazón latía con anticipación. Para actuar sobre esto, reclutó a Musen y Bardot, quienes son los mejores magos de la Sociedad Cronos. Después de esta decisión, regresó a su habitación. Usando magia, abrió la puerta. Mientras estaba en ella, continúa pensando en hacer cualquier cosa para conocer a Abel. Sin embargo, se detuvo cuando notó a alguien dentro. Allí, vio a Abel sentado casualmente en su silla y disculpándose por ponerse cómodo. Sorprendido por esto, Emer nerviosamente preguntó cómo había entrado Abel.
Después de todo, hay múltiples barreras protegiendo la habitación, pero Abel desestimó las barreras como si no fueran más que papel. Al escuchar eso, Emer reconoció su talento y consideró revisar la fuente mágica de nuevo. Sin embargo, se detuvo cuando Abel dijo que sus amigos le contaron todo. Además, sabía que Ymur había estado controlando la insignia de espía recientemente. Con eso, le ordenó que dejara de observarlo. Al escuchar esto, Ymur se quedó en silencio, ya que no solo sus aliados habían sido derrotados, sino que también lo habían delatado. Así que especuló que Abel usó magia de lavado de cerebro que necesitaba una sintaxis avanzada y gran habilidad. Sin embargo, preguntó qué haría Abel si se negaba a cumplir. Casi al instante se estremeció cuando la atmósfera cambió. La expresión de Abel se endureció y declaró que Emer moriría donde estaba parado. Al recibir la abrumadora intención asesina, las manos de Emer tiemblan. Al darse cuenta de que no podía soportarlo más, gritó que entendía. Él apresuradamente le aseguró a Abel que aceptaría su demanda, y el aura opresiva gradualmente se desvaneció. Después de eso, Abel le agradeció. De repente, Emer dijo que había una cosa que quería saber. Preguntó por qué alguien tan poderoso como Abel se quedaba en la academia sin nada más que aprender. Abel respondió que su único objetivo era vivir una vida escolar pacífica, y no hay nada más. Al escuchar eso, Amur preguntó si Abel estaba aquí solo para disfrutar de su juventud, y Abel lo confirmó. Sin embargo, no podía creerlo. Insistió en que el talento de Abel superaba incluso el suyo propio, por lo tanto, tal habilidad no debería ser desperdiciada entre estudiantes ordinarios. Al acercarse a él, argumentó que Abel el poder podría moldear el mundo entero. Además, él podría gobernar a la gente común, y un talento así debería ser exhibido, pero Abel lo esquiva y le ordena que se aparte. Después de eso, le recordó que no estaba interesado en escuchar más de sus opiniones. Cuando la puerta se cerró, Emer sintió que sus fuerzas lo abandonaban, pues, incluso después de enfrentarse a incontables genios, nunca había sido sometido a una intención asesina tan intensa. Sin embargo, no pudo evitar admirar a Abel y pensó que finalmente había esperanza para su propio crecimiento personal. Más tarde esa noche, Ellie fue a ver a Ted y le informó que Abel no estaba en su habitación. Luego dijo que esperaba encontrarlo allí, pero Ted comentó que las desapariciones de Abel eran bastante habituales. Aún así, se ofreció a entregar su mensaje, pero ella decidió hablar con Abel personalmente al día siguiente. Más tarde, afuera, Ellie se sentó sola en un banco. Mientras sostenía su muñeca, murmuró que simplemente quería agradecer a Abel. De repente, escuchó una voz que comentaba sobre haber sido llamado de forma inesperada. Inmediatamente, ella reconoció que era la de Abel, así que siguió apresuradamente la dirección del sonido. Allí, vio a Abel con Lilith, y esto la sorprendió mucho. Mientras tanto, Abel parecía confundido mientras Lilith decía que solo quería escuchar su voz. Aún así, él le recordó que evitara hacer cualquier cosa que pudiera llamar la atención. Con eso, la instó a regresar y dijo que si necesitaba hablar, podrían hacerlo después de clases. Pero ninguno de los dos notó a Ellie observando desde la distancia. Inesperadamente, Lilith besó a Abel en la frente, haciendo que sus rostros se acercaran, aún aferrándose a él. Ella pareció no inmutarse cuando él dijo que no había cambiado. Mientras tanto, Ellie se esconde avergonzada detrás de un arbusto. Mientras sentía pánico, se preguntó qué acababa de presenciar. Al día siguiente en la ciudad, Yuka saludó a Ellie con entusiasmo. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando notó que algo andaba mal. Por otro lado, Ellie respondió con muy poco entusiasmo. Con eso, Yuka comenzó a preguntarse si algo había sucedido. Luego notó que era inusual que Ellie pidiera solo un café, dada su afición por los dulces. Preocupada, se ofreció a escuchar si algo la tenía pensativa. Después de una pausa, Ellie admitió que había visto algo bastante inquietante. Había visto a Abel con Lilith, y se estaban besando. Llamando a Yuka por su nombre, le preguntó si los dos estaban en una relación, pero la pregunta hizo que Yuka se diera cuenta de que Ellie sentía algo por Abel, así que rápidamente le aseguró que todo estaba bien. Con eso, ella explicó que Abel y Lilith eran hermanos de sangre. Al escuchar esto, Ellie se quedó muy sorprendida. Yuka luego añadió que era un hecho bastante conocido. Incluso Ted estaba al tanto, aunque pensaba que eran hermanos un tanto inusuales. Aún así, Ellie insistió en que no era normal. Eran parientes de sangre, sin embargo, se encontraban en secreto y se besaban. Pero Yuka dijo que los roles de estudiante y profesor hacían las interacciones incómodas, lo que hizo que Ellie escuchara con más atención. Así que Yuka enfatizó que si realmente son una familia muy unida, entonces no es extraño a veces expresar afecto a través de besos. Después de pensarlo bien, Ellie admitió que Yuka tenía razón. Una vez que Yuka le dio tiempo para procesar la información, Ellie finalmente concluyó en voz alta que no había nada de malo en que los miembros de la familia se besaran. Aún así, que Lilith llamara a Abel Sama no le parecía del todo bien. Sin embargo, razonó que había muchos tipos diferentes de familias en el mundo. Sintiéndose más tranquila, agradeció a Yuka y dijo que había recuperado su apetito. Yuka se sintió aliviada entonces, pero se alarmó cuando Ellie rápidamente eligió pastel y el parfait de cubo gigante. Mientras tanto, dentro de la academia, los estudiantes hablaban de un estudiante de primer año que se ejercitaba cerca. Al verlo correr, se preguntaron cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Uno supuso unas 2 horas, lo que dejó al otro bastante sorprendido. Mientras tanto, Abel reflexionó sobre cómo el entrenamiento físico debería ser parte de su rutina diaria. Pero incluso en un día festivo, la sala de entrenamiento permanecía vacía, así que para él, esto demostraba que los magos modernos descuidaban el acondicionamiento físico. Momentos después, Ted gritó que lo había estado buscando por todas partes.
Con eso le preguntó a Abel si había estado allí todo el tiempo. Sin embargo, a Abel le pareció problemático que Ted fuera quien lo encontrara en este lugar tan tranquilo. No obstante, le preguntó qué necesitaba Ted. Ted entonces le preguntó si había elegido ya un grupo de investigación. Al escuchar eso, Abel recordó haber oído hablar de ello en la ceremonia de entrada, pero Ted comentó que Abel los había olvidado, y Abel admitió que no estaba interesado en absoluto. De todos modos, Ted dijo que los grupos de investigación eran clubes que estudiaban magia o insignias. Algunos incluso tenían reconocimiento nacional, pero Abel lo veía solo como algo a nivel estudiantil. Aún así, Ted lo invitó al evento de reclutamiento de grupos de investigación. Sin embargo, él se negó de inmediato y lo encontró poco interesante a pesar de todos los detalles. En cualquier caso, él aprendió eso por experiencia propia. A partir de entonces, creyó que la forma más eficiente de investigar la magia era hacerlo solo. Además, dudaba que el trabajo en equipo produjera mejores resultados, pero Ted insistió en que era una gran oportunidad. También argumentó que podría haber un grupo capaz de despertar su interés. Al ver que Abel permanecía en silencio, Ted insistió y reveló que el evento incluía deportes y magia inusual. Al escuchar esto, Abel lo consideró una recreación inofensiva a pesar de su falta de experiencia. Además, la mirada decidida de Ted le dejó poco margen para discutir, así que cedió y dijo que se cambiaría primero, lo que dejó a Ted visiblemente complacido. Más tarde, afuera, Ted se sintió rápidamente cautivado por el entorno. Eso es porque la zona estaba repleta de gente y lo suficientemente animada como para parecer un festival. De repente, uno se acercó a Ted para hablarle del Club de Investigación de Magia de Fuego, mientras otro promocionaba el Club de Investigación de Caza. Con eso, Abel observó que los clubes de investigación se centraban principalmente en magia o deportes, pero con tantas opciones era poco probable que tuvieran tiempo de visitarlos todos. Inesperadamente, alguien comenzó a llamarlos a gritos. Al girarse, vieron a un hombre con armadura completa, así que Ted se quedó momentáneamente perplejo preguntándose por qué había un caballero. El hombre luego se quitó el casco y explicó que era solo un equipo de combate. Inmediatamente notó la fuerte constitución de Ted y le sugirió unirse a Pie de Ejército. También dijo que Pie de Ejército era un combate intenso con armadura mágica, pero su larga explicación dejó a Ted bastante incómodo. Por otro lado, Abel lo vio como un deporte descendiente del rugby de hace siglos. Mientras tanto, Ted admitió que disfrutaba de la actividad física, pero también se preguntó si Abel participaría. Al enterarse de que Abel era el individuo de ojos ámbar a su lado, el hombre dudó un momento. Sin embargo, Abel ya esperaba esto, ya que los magos de ojos ámbar eran vistos como fracasos. Pero poco después, un segundo hombre se les acercó. Evidentemente, el capitán preguntó sobre su situación. El primer hombre informó entonces que había encontrado a un prometedor estudiante de primer año, pero Ted tenía una condición. Le dijo al capitán que Ted solo aceptaría si su amigo de ojos ámbar también podía intentarlo, pero el capitán se rió y descartó la idea por completo. También dijo que admitir a alguien con ojos inferiores deshonraría el honor de su club. Al escuchar esto, Abel suspiró ante la franqueza innecesaria, pero al menos le dio una razón para marcharse. Sin embargo, notó la ira de Ted, así que le recordó que no reaccionara a cada provocación. Antes de irse, Abel afirmó que de todos modos no tenía ningún interés en jugar a la pelota. Al escuchar eso, el capitán lo detuvo y exigió escucharlo de nuevo, así que Abel repitió que no estaba interesado en jugar a la pelota. Enfurecido por esto, el capitán declaró que no toleraría la falta de respeto de alguien tan ignorante, pero Ted y Abel simplemente lo miraron con incredulidad. Sin decir otra palabra, avanzó a una postura de placaje y desafió a Abel a repetirse después de recibir un golpe. Al ver el ataque inminente, Abel se movió primero, luego golpeó la pierna del capitán con una patada rápida. Como resultado, el capitán se tambaleó. Después de lanzar apresuradamente la pelota al aire, finalmente recuperó el equilibrio, pero su expresión se había oscurecido aún más. Por segunda vez, cargó contra Abel con gran determinación. En respuesta, Abel saltó a un lado discretamente. Después de apoderarse del balón, tenía la intención de poner fin a la confrontación. Así que, mientras estaba en el aire, informó al capitán que le devolvería el balón. En ese momento, canalizó magia de refuerzo hacia el balón y luego lo lanzó de vuelta. Como resultado, el balón golpeó al capitán directamente en la cara, dejándolo inconsciente y cayendo al suelo. Al ver al capitán desplomarse pesadamente, la gente cercana se preguntó qué acababa de suceder. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de que se había excedido, pero Ted siguió animando mientras los demás se quedaban paralizados. Mientras otros ayudaban al capitán, Ted y Abel se escabulleron después de que la situación se les fuera de las manos. De todos modos, continuaron explorando la zona, pero la mayoría de los clubes centrados en magia carecían de habilidad, mientras que los clubes deportivos exigían grandes compromisos incluso los fines de semana. Mientras tanto, Ted recibió muchas invitaciones, pero Abel prefería entrenar según su propio horario. Con eso, se reforzó su expectativa de que unirse a un club era algo innecesario. Sin embargo, su atención se desvió cuando una voz fuerte clamó por eliminar la guerra del mundo. Cerca de allí, un grupo de estudiantes con túnicas invitaba a otros a unirse a su causa de paz. Al mirar más de cerca, Abel vio que sus estandartes los identificaban como el Club de Erradicación de Magia. Al ver que su objetivo era erradicar la magia, se preguntó por qué se habían unido a la academia. De repente, un miembro proclamó la gloria del Club Antimagia y una revolución inminente. Al ver su rostro, Abel reconoció inmediatamente al orador.
Era Buzz, de quien había oído que estaba en la academia, aunque no esperaba encontrarse así con él. Sin embargo, Buzz parecía pálido y frágil, e incluso Ted había dejado de hablar de él. La mirada de Abel también se detuvo en sus ojos y se preguntó si realmente estaba bien. De repente, una figura familiar cercana captó la atención de Abel. Al ver que era el líder de los acosadores, lo llamó. El tipo dudó al notar la presencia de Abel, pero Abel le hizo un gesto para que se acercara y así lo interrogó. Antes de que el tipo pudiera terminar sus palabras, Abel preguntó sobre el grupo que tenían delante. Al ver de quién se trataba, le preguntó a Abel si no sabía nada sobre AMO. Al ver que no, le explicó que eran AMO o la Organización Antimagia. Públicamente hablaban de paz y de poner fin a la guerra, pero con métodos e ideologías radicales. Era un problema bastante conocido, pero Abel parecía no estar al tanto, así que le instó a estudiar más allá de la magia. Cambiando de tema, le preguntó si Abel había elegido un club, pero Abel no lo había hecho. Así que comentó que nadie quería a un estudiante con ojos inferiores, pero Abel le dijo que se fuera. Sin embargo, él se negó y afirmó que conocía un club perfecto para él. Con eso, instó a Abel a seguirlo al club, que lo recibiría con los brazos abiertos. Al escuchar eso, Abel accedió diciendo que otra decepción no importaría, lo que frustró al tipo. Después de un rato, finalmente se detuvieron y él señaló un escritorio más adelante. Allí, una chica estaba sentada con una sombrilla. Al verla, Abel notó que algo andaba mal. Se dio cuenta de que todos la evitaban sin siquiera una mirada. De repente, el tipo le dice que su nombre era Noel, conocida como la Reina de Hielo. Al ver a Abel confundido, le explicó que todos los estudiantes de la escuela preparatoria la conocían. Después de todo, ella sobresalía en intelecto y combate, pero evitaba las relaciones. Además, nadie la había visto sonreír jamás, lo que consolidó su apodo. Sin embargo, pensó que Abel podría llevarse bien con ella, ya que Dios los cría y ellos se juntan. Con eso, Abel estudió a Noel desde la distancia. Notó que sus ojos de zafiro la marcaban como un especialista en el atributo de agua. Eso probablemente inspiró su apodo, y ella irradiaba una fuerza que iba más allá del estudiante promedio. De repente, vio el club de magia antigua en su escritorio y se preguntó qué se consideraba magia antigua ahora. Sin embargo, ella no mostró ninguna conciencia de su presencia. Acercándose a su escritorio, Abel golpeó la superficie para llamar su atención. Inmediatamente, ella levantó la vista, así que él entonces expresó interés en el club. Al notar que su uniforme coincidía con el suyo, mantuvo un tono casual. De repente, Noel dejó su libro a un lado y le entregó una caja para que la resolviera. Al verla, Abel se detuvo con una ligera sorpresa. Eso es porque el objeto que tenía delante era conocido como el corredor del laberinto. Es un dispositivo que evalúa la habilidad para descifrar sintaxis mágica compleja, como un rompecabezas mágico. Así que para Abel le resultó nostálgico y su intrincada construcción sugería que no era de producción masiva. Así que sospechó que Noel lo había hecho ella misma. Concentrándose en la tarea, comenzó a analizar la sintaxis mágica de la caja. Después de eso, canalizó magia para ajustar la secuencia correcta de rutas. En cuestión de momentos, el mecanismo se abrió con un clic. Como resultado, los ojos de Noel se abrieron de par en par con sorpresa. Abel luego devolvió la caja resuelta sin hacer comentarios, lo que la impulsó a revisarla en busca de daños, pero él le aseguró que estaba intacta y que realmente la había resuelto. Aún así, ella parecía dudar, ya que debería haber tomado al menos una hora. Continuando, Abel le recordó que había completado su tarea y que era su turno de explicar su club. Noel estuvo de acuerdo y decidió guiarlo a la sala del club. Con eso, procedieron a entrar en la academia. En el camino, Abel notó que el sendero que estaban tomando pasaba a una zona restringida, así que preguntó si iban por el camino correcto y ella simplemente respondió que ya habían llegado. Ante ellos se alzaba una pared sin nada destacable, pero Abel rápidamente comprendió lo que era. De repente, Noel se quitó su collar. Usando el colgante de metal grabado, lo presionó contra la superficie como si fuera una llave. Pronto, una puerta apareció brillando. Al presenciar esto, Abel se dio cuenta de que era una entrada oculta. Después de eso, los dos entraron. Inmediatamente, ella le dio la bienvenida a la sala del club. Mientras ella estaba ocupada, él pensó que la habitación estaba llena de estanterías repletas de miles de libros. Con eso, comentó sobre su tamaño para ser la sala de un club estudiantil y preguntó dónde estaban los otros miembros. Pero Noel respondió que no había ninguno, lo que confundió a Abel. Así que ella aclaró que no había nadie más que ella. Al escuchar eso, Abel rápidamente comprendió el porqué, ya que si resolver el corredor del laberinto era el examen de entrada, pocos estudiantes lo aprobarían. Luego comenzó a hojear las estanterías y notó que muchos libros eran antiguos, como el que tenía en la mano, que era de hace 50 años. Cuando preguntó por el más antiguo, Noel solo dijo que había uno de 100 años, pero que nada más antiguo quedaba. Eso es porque la mayoría de las obras más antiguas habían sido destruidas durante la Gran Calamidad. Al escuchar esto, Abel no se sorprendió en absoluto. Hace más de 2 siglos, su grupo de héroes derrotó al Rey Demonio y trajo la paz, pero en menos de un año, las disputas por las tierras conquistadas desataron una guerra humana que duró un siglo. Por lo tanto, este conflicto es recordado como la Gran Calamidad. El número de muertos de la guerra incluso probablemente superó al de la guerra del Rey Demonio. Noel también añadió que el largo conflicto agotó a la gente y alimentó los movimientos antimagia. Buscaban borrar la magia del mundo, así que en el proceso la mayoría de los textos mágicos fueron reducidos a cenizas. A Abel le sorprendió que rara vez se discutiera, pero Noel dijo que los líderes aún apoyaban la antimagia, así que hablar de la quema de libros era un tabú, y la magia moderna era una sombra de lo que fue en el pasado.
Por lo tanto, el objetivo de su club era redescubrir y estudiar la magia antigua. Al escuchar esto, él lo consideró un sentimiento muy noble. Eso es porque la mayoría de la gente en esta ni siquiera se daba cuenta de que la magia estaba en declive, así que simplemente ser consciente de la situación era prueba suficiente de que ella era una excelente maga. De repente, ella expresó preocupación sobre si él se reiría de ella. Eso es porque otros afirmaban que la magia basada en insignias era mucho más conveniente. De hecho, las insignias permitían a todos usar la magia de manera uniforme, lo que se convirtió en la norma. Sin embargo, Noel se dedicó exclusivamente al estudio de la magia antigua, así que esto la hacía parecer extraña a otros magos y probablemente la dejó aislada. Aún así, él le aseguró que no se reiría de ella. Además, no tenía ningún interés en burlarse de los esfuerzos de los demás. Al escuchar esto, a ella le pareció bastante peculiar. Con eso, le preguntó su nombre, a lo que él le dio la respuesta. A su vez, ella se presentó como Noel. De repente, ella le mostró la llave de la habitación, también le prestó la de repuesto y le pidió que regresara al día siguiente para ver algo. Al día siguiente en la academia, Abel intentó despertar a Ted, ya que las clases ya habían terminado. Al ver que Ted probablemente estaba agotado de ser perseguido por los clubes deportivos, Abel lo dejó tranquilo. Además, pensó que uno de los capitanes pronto lo reclutaría. Mientras consideraba esto, alguien lo llamó a lo lejos. Al darse la vuelta, vio a Ellie acercándose con una pregunta. Ella le preguntó si había decidido a qué club de investigación unirse. Abel explicó que había visitado algunos, pero que aún no había tomado una decisión. Al escuchar eso, Ellie le dijo que planeaba visitar un club la tarde siguiente. También compartió que siempre había querido montar un dragón y le preguntó si él la acompañaría. Al ver el folleto, descubrió que era el club de vuelo de dragones. Sabiendo eso, se dio cuenta de que no había conocido dragones desde su reencarnación, así que accedió a ir con ella, lo que la dejó visiblemente emocionada. Antes de irse, ella le recordó su promesa y le insistió en que no podía echarse atrás. Al escuchar eso, Abel pensó que ella debería buscar más amigos en lugar de depender solo de él. Después de eso, continuó su camino, pero notó a alguien más adelante. Reconociendo a Emer, lo llamó en voz alta. Cuando Emer se giró, Abel le preguntó qué hacía junto a la puerta del club. Al ver que era Abel, Emer lo saludó cordialmente, pero Abel lo presionó para que respondiera a la pregunta. Así que Emer explicó que él era el asesor del club de magia antigua. Por lo tanto, visitaba ocasionalmente para observar y le aseguró a Abel que no se quedaría. Aún así, Abel dudó de él, así que Emer le pidió un poco de confianza. Continuando, Emer preguntó por qué Abel estaba allí y Abel dijo que tenía asuntos dentro. Al escuchar esto, Emer rápidamente adivinó el significado. Supuso que Noel también podría estar interesada en Abel. Con eso, decidió charlar con él un rato. Dijo que Noel se inscribió por recomendación del director y era la única estudiante de primer año exenta de clases. Dado que sus habilidades superaban a la mayoría de los profesores, la academia no podía ofrecerle lecciones adecuadas, así que le proporcionaron una biblioteca secreta y le permitieron estudiar de forma independiente. Emer luego dijo que Abel estaba cualificado y se ofreció a eximirlo también. Abel se negó entonces, pero Emer dudaba que él pudiera tener una vida normal con Noel. Cuando Abel lo miró, Emer dijo que las acciones de Abel se contradecían, ya que estaba con alguien que era evitado por los demás. Sin embargo, Abel aclaró que solo quería sus libros, pero Emer no estuvo de acuerdo. Preguntó por qué buscaba libros antiguos, ya que los demás lo verían de manera diferente si estaba con ella. También añadió que las cosas serían más sencillas si se ocupara de sus propios asuntos. Así que luego preguntó por qué Abel estaba tan interesado en ellos. De repente, movió su mano hacia el rostro de Abel, pero después de un momento de reflexión, simplemente le dio un toque en el hombro en su lugar. Con eso, Emer se despidió de él. Mientras tanto, Abel se quedó en silencio. Después de eso, usó analizar en su hombro y descubrió que Emer había colocado un dispositivo mágico allí para espiar. Luego lo retiró de inmediato y decidió inspeccionar la habitación también. Mientras tanto, Emer se dio cuenta de que su truco había sido ineficaz. De vuelta en la sala del club, Abel finalmente entró. Al verlo, Noel se levantó inmediatamente de su asiento. Mientras Abel dejaba su bolso, ella se acercó rápidamente a él. Después de eso, ella le dijo que lo había estado esperando. Al escuchar esto, Abel se preguntó brevemente si ella estaba actuando como una especie de mascota. Ignorando esto, le recordó que él había venido y le preguntó qué quería mostrarle. Sin demora, ella tomó una caja de la mesa y sacó un libro. Mientras se lo entregaba, ella explicó que lo había traído de casa. Observándolo de cerca, Abel notó que el libro tenía marcas de quemaduras, pero estaba encuadernado con cadenas mágicas con inscripciones complejas, por lo que era difícil de abrir. De repente, Noel reveló que se llamaba Registros Akáshicos. Al escuchar esto, Abel recordó haber leído sobre ello en relatos históricos. Las leyendas decían que dominar su magia otorgaba el control del mundo, lo que provocó guerras incluso durante la Gran Calamidad. Luego preguntó por qué lo había traído, y ella dijo que él quería leer libros antiguos. Al verla actuar como si no fuera nada, Abel sospechó que ella era de sangre noble o real. Como mínimo, no era una persona común y probablemente fue criada en circunstancias inusuales.
De repente, Knoll empezó a desatar el libro para mostrarle su tesoro. Al inspeccionarlo, Abel notó que las fórmulas mágicas dentro eran increíblemente precisas. Aunque las marcas de quemaduras hacían ilegibles algunas partes, mucho aún podía deducirse de lo que quedaba. Aún así, no podía pensar en nadie más que pudiera escribir fórmulas tan complejas 200 años atrás. Mientras seguía hojeando las páginas, el estilo de escritura familiar le llamó la atención. Al llegar a la última página, leyó las palabras "a mi querido camarada Daytona" y quedó atónito. Luego preguntó si el libro había sido transmitido en su familia. Knowles dijo que lo recuperó en su almacén y su ancestro lo obtuvo de un mago muy hábil. Al escuchar esto, las sospechas de Abel se confirmaron. De repente le preguntó si podía leerlo. Ciertamente sí podía, ya que él mismo lo había escrito. Sin embargo, el texto estaba en un idioma antiguo y es difícil de leer para cualquiera que no sea un erudito. No obstante, le dijo que la página trataba sobre magia de resurrección, lo cual la asombró. Aunque tal magia estaba más allá del alcance de un estudiante, Abel se la explicó brevemente. Estudiando su rostro, descubrió que se parecía a Daytona en su juventud, así que ahora está seguro de que Knoll era descendiente del héroe acuático de Daytona. De repente, Knoll exclamó con asombro. Incluso le pidió que le enseñara más sobre el libro, pero Abel se negó debido al toque de queda y también porque no estaría disponible mañana. Como resultado, ella se veía obviamente decepcionada. Al ver esto, le ofreció una condición: si ella le permitía usar la habitación de nuevo, él le enseñaría a leer la próxima vez. Sorprendida por esto, Knoll aceptó felizmente su promesa. Al día siguiente, después de la escuela, en el cobertizo de dragones, un estudiante saludó a los visitantes. Después de eso, les agradecieron por venir al club de vuelo de dragones. Sin embargo, su bienvenida exagerada dejó a Abel y a los demás atónitos. Además, los miembros tenían apariencias llamativas y un fuerte olor a perfume, por lo que era difícil creer que pertenecieran al club de vuelo de dragones y fueran jinetes de dragones. Cuidar dragones era difícil, ya que comían mucho, eran inteligentes y podían volverse agresivos con facilidad, así que Abel no podía imaginar a esos chicos despreocupados manejando tal responsabilidad. Con eso, Ellie comenzó a disculparse, diciendo que no había sabido que el club sería así. En ese momento, una chica pidió hacer una pregunta y el líder del club accedió, así que ella preguntó en qué se diferenciaba su club del Dragon Night Club. El líder respondió que la mayor diferencia era el ambiente. El objetivo principal de su club era divertirse, así que todos eran libres de disfrutar con o sin montar dragones. Al escuchar esto, Abel comprendió por qué el ambiente era tan relajado, aunque aún le sorprendía. En su época, los dragones eran considerados recursos preciosos y no para el ocio, así que esto por sí solo mostraba cuánto más pacífico se había vuelto el mundo. De repente, el líder del club anunció que era hora de montar los dragones, así que instruyó a los visitantes a emparejarse con los miembros mayores. Mirando a su alrededor, Abel notó que los miembros mayores se estaban emparejando con las chicas, y aparte de él, todas las visitantes eran mujeres, mientras que todos los miembros mayores eran hombres. Por lo tanto, se le hizo obvio que estaban usando los dragones como una forma de coquetear. De repente, el líder se acercó a Ellie pensando que ella había venido por él, pero Ellie rápidamente aclaró que estaba con su amigo. Sin embargo, el líder solo miró a Abel con frialdad. Después de eso, le preguntó a Ellie si le gustaría montar con él. Incluso prometió prepararle el mejor dragón, pero ella lo detuvo. Luego aclaró que quería montar con Abel. Sin embargo, el líder explicó que sus dragones eran de 2 plazas y no permitirían que 2 aficionados montaran juntos. Así que ella dudó, pero Abel sabía que había estado emocionada por esto. Entonces le dijo que no se preocupara por él y que disfrutara del paseo. Para su sorpresa, esto solo la hizo parecer enojada. Después de eso, ella aceptó bruscamente su sugerencia. Confundido, Abel se preguntó por qué ella estaba molesta cuando él solo intentaba ser considerado. Más tarde, mientras entraban, el líder le aseguró a Ellie que Abel también conseguiría un dragón. Mientras tanto, Abel notó el fuerte olor del cobertizo que le trajo recuerdos. Los dragones se diferenciaban principalmente en sus inmensas necesidades energéticas, por lo que los dragones adultos necesitaban unos 300 kilogramos de comida al día. Naturalmente, esto significaba muchos desechos y algunos decían que un cuidador de dragones pasaba todo el día limpiándolos. Pronto, el líder dirigió la atención de Ellie hacia un dragón en particular, que era su dragón favorito, Saint Glory. Así que Ellie quedó asombrada al ver un dragón tan grande por primera vez. Abel también estuvo de acuerdo y señaló que solo los nobles o la realeza poseían dragones tan grandes en su época. Inicialmente le había preocupado que los dragones hubieran disminuido con la magia en esta era, pero parece que la cría de dragones ha mejorado en los últimos 2000 años. De repente, el líder llamó a Abel. Le dijo que los otros dragones estaban en una habitación trasera y lo invitó a elegir cualquiera. Después de decir esto, llevó a Ellie afuera para comenzar su vuelo. Ellie luego miró a Abel antes de aceptar ir a regañadientes. Cuando se fueron, Abel notó que todos los demás también habían salido, así que se dirigió hacia la habitación donde se guardaban los otros dragones. Sin embargo, alguien lo detuvo y le preguntó qué estaba haciendo allí. El hombre también dijo que el dragón de adentro, llamado León, despreciaba a los humanos. Sabiendo esto, le dice que no puede entrar descuidadamente. Después, el hombre se disculpó por gritar y explicó que era un cuidador de dragones. Pero Abel respondió que estaba bien, así que el cuidador le ofreció llevarlo adentro para echar un vistazo rápido. Cuando la puerta se abrió, Abel quedó atónito por la vista ante él. Dentro, un enorme dragón rojo estaba confinado tras las rejas. Mientras la mirada del dragón se encontraba con la suya, Abel comentó que era una criatura espléndida.
El cuidador dijo que León, el dragón más viejo y antiguo corredor, se volvió agresivo después de que su jinete favorito muriera, por lo que algunos creían que lo mejor sería sacrificarlo. Aún así, León era querido por los dragones más jóvenes y ayudaba a mantenerlos tranquilos. Además, el cuidador dijo que nunca podría matar a León a pesar de las dificultades, pero León lo ignoró por completo. Por lo tanto, advirtió a Abel que no se lastimara para evitar que se hablara de sacrificar a León. Entendiendo que los dragones eran orgullosos, Abel pudo ver que León era viejo, pero el más fuerte. Incluso sospechó que León ocultaba su verdadera fuerza para no obedecer a humanos que consideraba indignos. Con eso en mente, Abel se dirigió a León con respeto. Además, también preguntó si podía acercarse. Cuando extendió su mano, León se puso inmediatamente alerta. El cuidador intentó detener a Abel apresuradamente y le instó a alejarse, pero Abel le hizo una señal tranquila para que guardara silencio. Notando la total atención de León, Abel dijo que no merecía el encierro y lo invitó a desahogarse juntos. León permaneció inmóvil, pero Abel pudo notar que el dragón quería probar su maná, así que Abel formó una pequeña esfera de magia, dejándola flotar lentamente hacia León. Mientras tanto, el cuidador miraba en shock lo que Abel hacía. Momentos después, León bajó repentinamente la cabeza hacia Abel, así que el cuidador tartamudeó con incredulidad y fue incapaz de comprender que León estuviera bajando la cabeza. Después de eso, Abel le dijo a León que su cuidador era digno de confianza y esperó que León escuchara. León rápidamente giró su mirada hacia el cuidador, quien parecía notablemente nervioso. A pesar de esto, el cuidador le preguntó a Abel sobre su verdadera naturaleza. Así que Abel afirmó que era simplemente un estudiante y que se llevaría a León con él por un tiempo. Mientras tanto, Ellie y el líder del club acababan de aterrizar después de montar el dragón. Al bajar, Ellie quedó impresionada por la vista impresionante. Desde este punto vio lo pequeña que se veía en la academia y la ciudad, pero pensó que habría sido más agradable si Abel también hubiera estado allí. De repente, el líder del club le ofreció té, el cual ella aceptó sin dudar. Mientras bebía, él sugirió que tomaran un breve descanso. Sin previo aviso, Ellie sintió una repentina incomodidad. Luego vio que la mano del líder del club hizo contacto con ella. Sobresaltada, dejó caer la taza al suelo. Después de eso, ella le ordenó que se detuviera. Sin embargo, él parecía confundido por su resistencia e insinuó que ella había venido por esa razón. También hizo comentarios despectivos sobre que ella estuviera sola con un hombre. De repente, preguntó si ella quería estar con Abel en su lugar, aunque ya podría ser demasiado tarde. Enfurecida, Ellie lo denunció como una deshonra para los nobles. Mientras invocaba su magia de fuego, le ordenó que se preparara. Antes de que pudiera actuar, su cuerpo tembló violentamente. Al verla colapsar, el líder se alegró de que las drogas estuvieran haciendo efecto. Al escuchar esto, se dio cuenta de que el té contenía drogas. Después de eso, él se jactó de sus habilidades en alquimia y le aseguró que no se movería. Dicho esto, la invitó a hacer algo divertido, pero todo lo que Ellie pudo hacer fue mirarlo en shock. En otro lugar, Abel estaba ocupado elogiando a León por su impresionante velocidad. Notó que pocos dragones podían igualarlo, incluso en la propia era de Abel. De repente, su atención se desvió cuando vio a miembros del club coqueteando ociosamente cerca, a pesar de llamarse a sí mismos Dragonflight. Pronto, algo abajo le llamó la atención. Era el líder del club y estaba demasiado cerca de Ellie. En ese momento, Ellie intentó pedir ayuda a Abel, pero el líder lo desestimó, diciendo que el dragón de Abel era el más débil. Después de todo, es demasiado terco para volar y demasiado orgulloso, muy parecido a la propia Ellie. Por lo tanto, sugirió que Abel ya podría haber sido devorado por él, pero la ira de Ellie se encendió y ella exigió que la soltara. Sin embargo, él sugirió que ella actuara más sumisa para que él pudiera ser gentil. En respuesta, Ellie le lanzó una mirada de asco. Cuando el líder comenzó a tocarla, Ellie gritó pidiendo la ayuda de Abel. Casi de inmediato, el líder fue agarrado por la cabeza. Acompañado por León, Abel le recordó que los actos no consensuados estaban estrictamente prohibidos por las reglas de la escuela. Al ver a Abel, Ellie sintió una abrumadora sensación de alivio. Sin embargo, el líder exigió que Abel dejara de tocarlo. Luego preguntó sobre la llegada de Abel con León, pero Abel dijo que León era especial y calificó las acciones del líder como acoso. Sin embargo, él solo se burló de la acusación. Luego afirmó que Ellie no se estaba resistiendo y que Abel solo estaba interrumpiendo. Antes de que Ellie pudiera protestar más, Abel habló en su nombre. Dijo que ella no era una aristócrata sin orgullo para ceder ante él, así que le ordenó que la soltara. Al escuchar eso, los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas, pero el líder sacó su insignia y se burló de los ojos inferiores de Abel, que no podían usar magia. Luego, apuntó el arma y decidió eliminar a Abel y a su dragón. Después de disparar una bala de fuego, León rápidamente protegió a Abel del ataque. Al ver esto, Abel saltó hacia arriba y lanzó magia sobre el ala de León. Así que, antes de que las balas llegaran, León batió sus alas con gran fuerza para dispersarlas. Después de eso, Abel aterrizó detrás del líder. Entonces, el líder rápidamente le apuntó con su insignia de nuevo, pero Abel rápidamente agarró la muñeca del líder. Después de analizar el arma, él anuló su sintaxis mágica, así que cuando el líder continuó apuntando con ella, no pasó nada. Frustrado, la descartó. Después de eso, invocó el ataque de Saint Glory.
Glory entonces miró hacia abajo y encontró a Abel de pie debajo, pero antes de que pudiera actuar, el poderoso pisotón de león sacudió el suelo. Al presenciar esto, Glory, el líder, Ellie y Abel quedaron momentáneamente atónitos, pero estaba claro que León estaba decidido a proteger a Abel. Después de eso, León miró a Glory, y Glory se detuvo rápidamente. Después de eso, León también fijó sus ojos en el líder. Al ver esto, Glory comprendió de inmediato y se volvió hacia el líder en su lugar. Sobresaltado, el líder insistió en que los enemigos de Glory estaban en la dirección opuesta, pero Glory lo ignoró y lo agarró. Al darse cuenta de que estaba siendo levantado en el aire, el líder gritó de pánico mientras León y Abel observaban en silencio. Después, el ánimo de Ellie volvió a la emoción. Montando en León, comentó que era incluso más rápido que el dragón anterior. Con eso, Abel se alegró de que ella se estuviera divirtiendo, ya que temía que se desanimara debido al incidente. De esta manera, él podía patrullar, pero ver a los estudiantes coqueteando le hizo pensar que había poco de qué preocuparse. Mientras volaban, Ellie lo llamó. Luego comentó que sería maravilloso si pudieran detener el flujo del tiempo. Al escuchar esto, Abel consideró que investigar la magia de congelación del tiempo podría valer la pena. Parecía posible y, en 5 años, la manipulación práctica del tiempo podría desarrollarse. De repente, Ellie comenzó a elogiarlo y lo desestimó cuando se le pidió que repitiera, pero León lo escuchó todo, así que aumentó su velocidad, haciendo que Ellie gritara de sorpresa mientras Abel estaba perplejo.